Se conoce al segador como el ser que guía las almas de los muertos. El dios de la muerte había declarado que cualquier segador que lograra guiar a 10.000 almas sería recompensado con un único deseo. Después de un tiempo, uno de esos segadores se presentó ante el dios de la muerte, quien le preguntó si finalmente había logrado recolectar las 10.000 almas. El segador llamado Kai respondió afirmativamente. Entonces, el dios de la muerte le aseguró que cumpliría su promesa y le concedería cualquier deseo que deseara. El deseo de Kai fue sorprendente, ya que pidió renunciar a su trabajo como segador. El dios de la muerte se sorprendió por esta petición, explicándole que renunciar a ser un segador significaba que su misma razón de existir desaparecería, y su destino sería la aniquilación completa. Pero Kai, quien había alcanzado un nivel insoportable de agotamiento, respondió que ese destino estaba perfectamente bien para él. A petición suya, el dios de la muerte accedió a concedérselo, y en ese momento se suponía que la existencia de Kai se desvanecería por completo. Pero, contrariamente a sus expectativas, se encontró abriendo los ojos de nuevo. Estaba acostado en una cama mientras un hombre y una mujer lo llamaban ansiosamente joven Amo 100, expresando su alegría de que finalmente hubiera recuperado la conciencia. La mujer se apresuró a informar al conde, mientras que el hombre trató de comprobar su estado y preguntar si sentía alguna molestia. Yo miré el cuerpo de 100, con su cabello blanco y sus ojos morados, desconcertado y preguntándome por qué había vuelto a la vida después de desear la aniquilación. Para entender lo que está sucediendo, la escena retrocede en el tiempo 17 años a un bosque oscuro por la noche, donde dos hombres armados lograron encontrar a una esclava fugitiva y a su hijo. Los hombres le hablaron groseramente a la madre, afirmando que estaba equivocada si pensaba que podía escapar de ellos. La madre les rogó entre lágrimas, admitiendo su error, que fue impulsado por su temor de que su hijo viviera una vida de esclavitud como ella. Le suplicó que la mataran si lo deseaban, pero que dejaran a su hijo en paz. Uno de los hombres fríamente le dijo que no se preocupara, no matarían al niño. Luego añadió con una sonrisa cínica, preguntándose por qué matarían un activo valioso, explicó en un tono áspero que se llevarían al niño y lo esclavizarían hasta la muerte tal como había sido su vida. La madre se derrumbó al imaginar el brutal destino que le esperaba a su bebé, a quien esperaba darle una vida digna como ser humano. En lo más profundo de su desesperación, se preguntó sobre la razón de sus vidas miserables y levantó la voz en oración, rogándole a cualquier poder, ya sea un dios, un ángel o incluso un demonio, que interviniera y salvara a su hijo. En ese momento, un hombre misterioso con una apariencia majestuosa emergió, llamando a la madre por su nombre, Miru. Los dos soldados se sorprendieron por su apariencia y le preguntaron quién era y quién lo había enviado. El hombre los ignoró y cortésmente les dijo que no tenía mucho tiempo y que primero hablaría con la mujer y luego respondería a sus preguntas. Los soldados sintieron un frío escalofrío recorrer sus espinas como si estuvieran al borde de la muerte. El hombre misterioso pasó con confianza a los aterrorizados soldados y se paró frente a Miru, que estaba arrodillada en el suelo, abrazando a su hijo. Le ofreció un trato, prometiendo concederle un deseo. Y a cambio, ella tenía que darle una cosa que él quería. Entonces reveló su petición, pidiéndole que le entregara su alma. Mientras Miru sostenía a su hijo, le susurró su último deseo al hombre misterioso que estaba frente a ella. Después de escucharla, el hombre, rodeado de un aura celestial, declaró que entendía su deseo y que el contrato entre ellos estaba sellado. En ese momento, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de la madre mientras abrazaba a su bebé antes de caer sin vida al suelo, mientras el hombre tomaba al niño en sus brazos. Cuando los soldados vieron la escena, le gritaron al hombre exigiendo saber qué estaba haciendo, insistiendo en que el niño era de su propiedad y ordenándole que lo dejara y se fuera inmediatamente. Pero el hombre, ahora sosteniendo al niño, se disculpó con calma y les dijo que ya no podía entregarlo. Los soldados se enfurecieron y decidieron que no había más remedio que matarlo por interferir en sus asuntos y corrieron hacia él para atacarlo. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, de repente se quedaron paralizados, descubriendo con horror que no podían mover sus cuerpos. El hombre luego declaró con calma la segunda regla de los Grim Reapers, que estipula que quien interfiera con su trabajo, tiene derecho a matarlos. Los soldados entraron en pánico cuando sus cuerpos comenzaron a moverse en contra de su voluntad, y gritaron, rogándole que se detuviera. Por una fuerza invisible, se vieron obligados a apuntarse con sus espadas el uno al otro, y en momentos, se asestaron golpes fatales el uno al otro mientras gritaban pidiéndole que se detuviera. Después de que los soldados cayeron, el hombre se quedó sosteniendo al niño, mirando el cuerpo sin vida de Miru. Una tenue luz emanó de su cuerpo, que era su alma, y ascendió hacia el cielo mientras el hombre nos decía que esta era la alma número 9999 que había recolectado.
Miró al bebé que extendía su pequeña mano hacia su rostro y murmuró para sí mismo que había asumido un deseo problemático, luego se alejó dándose cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. 16 años después, una joven pelirroja llamó a alguien como Appa y preguntó si estaba en casa, y una voz desde adentro respondió que sí. La chica, llamada Hassett, entró llevando una canasta y se quejó de que Kai no la saludaba cálidamente. Kai respondió fríamente, preguntando si parecía un anciano que no podía oír bien, asegurándole que podía oírla incluso si lo llamaba suavemente. Luego agregó que era ilógico saludarla cálidamente cada vez, especialmente porque lo visitaba varias veces al día. Joseph protestó, diciendo que cualquier otra persona estaría feliz de que la visitara y la recibiría cálidamente. Así que Kai sugirió fríamente que fuera con ellos entonces. Joseph se puso nerviosa y le dijo que no era eso lo que quería decir, finalmente admitiendo que solo deseaba que Kai le mostrara más afecto. Mientras tanto, Kai estaba ocupado tallando una estatua de madera, ignorando sus palabras. Joseph se tiró al sofá, pero Kai inmediatamente la reprendió, ordenándole que no se acostara antes de lavarse las manos y los pies, lo que la hizo quejarse de que era una persona muy estricta. Luego le preguntó por qué lo estaba visitando. Ella le dijo que su madre no estaba bien y que le había estado doliendo el brazo izquierdo desde la noche anterior y que todavía le molestaba incluso después de despertarse. Kai dejó de tallar la estatua de madera y prometió que pasaría por su casa más tarde para ver a su madre. Joseph le agradeció profusamente, expresando su profunda gratitud por su ayuda constante, luego le dijo que iba a la montaña a recoger algunas hierbas. Después de que Joseph se fue, Kai fue a su casa. Su madre, a quien Kai llamó Miru en su mente, lo saludó y le ofreció un poco de pan que acababa de hacer. Yo la miré y luego chasqué los dedos, e inmediatamente la mujer se quedó paralizada y perdió el conocimiento antes de caer al suelo como una muñeca sin vida. Yo me acerqué a su cuerpo sin vida, examinándolo y pensando que hacerla de madera barata fue un error, ya que la madera ya había comenzado a pudrirse. Mientras estaba usando un poder misterioso de mi mano para examinar la causa de la descomposición, Joseph regresó repentinamente y me encontró en ese estado sobre el cuerpo de su madre. Preguntándome en estado de shock qué estaba haciendo, pensé que había cometido un error, ya que estaba tan concentrado en el proceso de reparación que no la oí venir. Joseph asumió que había venido a tratar a su madre como lo había prometido. Yo confirmé que ella fue quien me pidió que viniera. Joseph se sorprendió de lo rápido que había llegado y notó que su madre no estaba en casa, luego se preguntó acerca de la gran muñeca tirada en el suelo, señalando que se parecía mucho a su madre. Los impactantes hilos de la verdad comenzaron a unirse en la mente de Joseph. Ella conectó la muñeca con la queja de su madre de dolor en su brazo izquierdo. Ella recordó lo que me había dicho antes sobre su madre y vacilantemente me preguntó si esta muñeca era realmente su madre. Mientras yo permanecía en silencio, su horror creció. Ella insistió con la pregunta mientras yo permanecía en silencio, y me rogó que no le dijera que este pedazo de madera era la causa del dolor de su madre. Mi silencio confirmó sus sospechas, y ella preguntó en pánico si su madre era solo una muñeca. Ella se dio cuenta de toda la horrible verdad. Lo que ella pensó que era tratamiento no era más que reemplazar partes en una muñeca. Entonces su conmoción se extendió para incluir a todos en el pueblo, preguntándose si yo había curado a todos de la misma manera. Ella retrocedió, rogándome que lo negara todo. Yo decidí que ya no podía ocultar la verdad y que tenía que ser honesto con ella, especialmente porque ahora era lo suficientemente madura para entender que lo que hice era lógico. Yo chasqué los dedos de nuevo, revelándole una escena horrible que mostraba la verdad sobre todos los aldeanos. Hassett me preguntó en estado de shock si todos eran muñecos. Yo le confirmé que era exactamente como ella lo veía, y que la persona que conocía como su madre y todos los habitantes de este pueblo no eran más que muñecos de mi creación. Esta impactante confesión impulsó a Josut a preguntarme sobre mi verdadera identidad. Yo comencé a explicar lo que sucedió, aclarando que hace 16 años, su madre hizo un trato conmigo, apostando su alma justo antes de morir. El deseo de su madre era que su hija, Josette, viviera una vida donde no fuera dañada por la gente y no viviera una vida humillante como la suya, sino que fuera amada por todos. Yo añadí que sabía que incluso los santos no podían vivir una vida llena solo de amor entre los humanos. Y por esa razón, creé un pueblo entero solo para ella, un pueblo que aseguraría que nunca fuera herida. Josette se derrumbó y me preguntó con desesperación si eso significaba que toda su vida había sido una mentira. Ella se preguntó en qué se suponía que debía creer y amar ahora, si su madre, todos en el pueblo, e incluso yo éramos solo un espectáculo de marionetas falso. En medio de su desesperación, ella comenzó a dudar de su propia existencia, preguntándose si ella misma era una persona real. Ella me preguntó directamente si ella también era un muñeco de mi creación. Yo la tranquilizó y confirmó que no era una muñeca,
recordándole que él había creado todo el pueblo para ella. Pero Joseph ya no podía creer nada de lo que decía. En un intento desesperado por probar su realidad, ella agarró una daga y exigió una prueba de que no era una muñeca. Se cortó ligeramente el cuello, y cuando vio la sangre fluyendo, confirmó con alivio que había sido una humana real todo el tiempo. Ella cayó en sus brazos y le preguntó por qué hizo todo esto. Él respondió con una pregunta, preguntándole si su vida hasta ese momento había sido miserable. Josut admitió que había sido feliz, pero se dio cuenta de que toda esa felicidad era una mentira. No podía soportar la idea de que todos los que amaba fueran falsos. Ella lo miró con tristeza y se ofreció a hacer un trato con él también. Repitió que ella también quería hacer un trato. Kai le advirtió que el precio del trato era su alma, pero ella insistió en seguir adelante, así que él le dijo que expresara su deseo. Ella le dijo su deseo, diciendo que él era la única persona real en su vida, y si él también la olvidaba, nadie en este mundo quedaría para recordarla. Así que le rogó que la recordara para siempre y, entre lágrimas, le preguntó si su petición era demasiado. Sus palabras conmovieron a Kai, así que aceptó el trato declarando que el contrato estaba sellado. Joseph le agradeció con alivio, luego cayó al suelo después de que su vida partiera, su alma se convirtió en la 10.000ª alma recolectada por Kai. Después de la muerte de Joseph, Kai incendió el pueblo que había construido para ella, creyendo que se había convertido en un lugar inútil sin ella, y rápidamente se incendió. En ese momento, Kai notó al dios de la muerte, Sanos, quien observó que Kai parecía más triste de lo habitual. Sanos se preguntó si Kai tenía sentimientos especiales por esa niña, pero Kai lo negó. Kai le pidió a Sanos que cumpliera su promesa. Después de que Sanos fingió haberlo olvidado, se rió, diciendo que, por supuesto, lo recordaba. Después de ver la cara de enojo de Kai, Kai le recordó la promesa que había hecho. Para concederle un deseo al guiar a la alma número 10.000, Sanos explicó que hizo de esto una regla general para mejorar la eficiencia de otros segadores. Luego accedió a conceder el deseo de Kai y le pidió que lo expresara. El deseo de Kai era renunciar a su trabajo. Repitió su petición de nuevo. Sanos se sorprendió y le recordó que renunciar a ser un segador significaba su aniquilación, pero Kai respondió que ya se había enfrentado a la muerte 10.000 veces. Y cuando Sanos le preguntó si estaba cansado, Kai lo confirmó. Aquí se revela que Kai era un segador único. Cuando un alma humana es elegida para convertirse en segador, pierde todos sus recuerdos y se transforma en un segador sombrío, pero Kai conservó todos sus recuerdos. Esta diferencia es lo que le llevó a adoptar el enfoque de los tratos en su trabajo. En lugar de obligar a las almas a seguirlo o dejarlas perecer, les concedería su último deseo para guiarlas pacíficamente, permitiendo incluso a las almas que murieron injustamente aceptar su destino. Pero estos sentimientos humanos lo estaban agotando y lastimando constantemente, haciéndolo sentir exhausto más rápido que a otros. Volviendo al presente, Sanos le preguntó a Kai por última vez si quería reconsiderarlo, pero Kai insistió en su deseo. Sanos accedió a concederle su deseo, y Kai le dio las gracias. Sanos le advirtió que no se arrepintiera después, luego se despidió de él con las crípticas palabras, «Nos vemos de nuevo». Kai estaba desconcertado por estas palabras, creyendo que nunca lo volvería a ver después de perecer. Pero en lugar de la aniquilación, sintió una pesadez en su cuerpo y se encontró escuchando voces a su alrededor. Los médicos estaban discutiendo la condición de un paciente, diciendo que su mera respiración era un milagro. Entonces, de repente, uno de ellos notó que el paciente llamado Cien se había movido. Las voces se alzaron en la habitación, y alguien anunció que el joven amo había abierto los ojos. Kai se despertó en el cuerpo de un joven noble, confundido y preguntándose acerca de su identidad mientras miraba a la gente reunida alrededor de su cama. Mientras el doctor les aseguraba a los que estaban alrededor de la cama de Cien que su vida no corría peligro a pesar de sus heridas, un hombre enojado con el pelo blanco lo atacó y lo agarró por la ropa, llamándolo un hijo patético y preguntándole cómo podía hacer esto sin pensar en sus sentimientos. Otro joven trató de detenerlo, diciéndole a su padre que Cien todavía estaba enfermo, mientras que el padre se preguntaba si su hijo alguna vez pensó en ellos. Kai, ahora en el cuerpo de Cien, interrumpió el arrebato del hombre para preguntar quién era. Todos se sorprendieron por su pregunta, así que Kai repitió su pregunta sobre la identidad del hombre y por qué lo había golpeado de repente. Después de este incidente, el doctor concluyó que Cien había perdido la memoria debido a un golpe severo en la cabeza. Cuando el padre de Cien, el conde Sheraton, preguntó sobre una cura, el doctor respondió que no había solución, sino esperar a que su memoria volviera naturalmente. Su hermano mayor, Lucien Sheraton, entonces preguntó si había algún otro problema, y el doctor le aseguró que la condición física de Cien era sorprendentemente buena y no había lesiones que pusieran en peligro su vida.
Kai se dio cuenta en ese momento de que había entrado en el cuerpo de esta persona llamada Cien y concluyó que el responsable de todo esto era el dios de la muerte, Thanos. Cuando su hermano Lucian se acercó a preguntarle cómo estaba, Kai respondió fríamente, diciéndole que saliera de la habitación y dejara de hacer preguntas inútiles. También les pidió a su padre y al doctor que se fueran, argumentando que sus voces fuertes le estaban dando dolor de cabeza y exigiendo que todos salieran. Ante este extraño comportamiento, todos decidieron dejarlo descansar y salieron de la habitación. Tan pronto como estuvo solo, Kai llamó a Thanos, quien apareció ante él al instante. Thanos preguntó alegremente si lo estaba buscando. Kai lo confrontó enojado, preguntando el significado de lo que había sucedido, a lo que Thanos respondió fríamente que había concedido su deseo. Thanos explicó que el deseo de Kai era terminar su vida como un segador sombrío, que es exactamente lo que hizo. Esta interpretación retorcida enfureció tanto a Kai que preguntó si podía golpearlo. Kai luego preguntó sobre el destino del dueño original del cuerpo, y Thanos le dijo que había muerto. Thanos explicó que el chico estaba destinado a morir en un accidente, y en el momento en que su alma dejó su cuerpo, insertó el alma de Kai en su lugar, describiendo el momento como perfecto. Yo no entendía por qué me obligaban a vivir en un cuerpo humano, así que Thanos reveló su verdadero motivo con una amplia sonrisa, diciendo que no sería divertido si mi existencia simplemente se desvaneciera. Y cuando le pregunté si hizo todo esto solo por diversión, Thanos respondió afirmativamente. Antes de desaparecer, Thanos me deseó buena suerte en mi nueva vida divertida, dejándome gritándole, tratando de evitar que se fuera. Después de que Thanos me dejara ahogándome en mi ira, decidí no presentarme ante él por un tiempo hasta que se calmara. Después de varios días, todavía estaba enojado porque Thanos no aparecía incluso cuando lo llamaba, así que decidí cortar lazos con él por completo e irme por mi cuenta. Durante mi estadía en la mansión, noté algo que me llamó la atención, y fue que todos los sirvientes temblaban de miedo y evitaban mirarme cada vez que me veían. Esto me llevó a la conclusión de que el dueño original del cuerpo, Cien, debió haber sido una persona detestable y abusiva. Un día, vi a una joven doncella, la misma chica que me había estado trayendo mis comidas, tropezar mientras cargaba un balde de agua y caer al suelo. La chica, llamada Pike, se sintió dominada por un intenso terror y comenzó a disculparse histéricamente como si esperara un castigo terrible. Me acerqué a ella y le pregunté por qué tenía una expresión tan temerosa en su rostro, lo que provocó que la chica gritara de puro terror. Se vuelve claro a través de un flashback que Cien Suratan, el segundo hijo del conde, era conocido por su belleza angelical en su juventud, pero su verdadera naturaleza no tardó en emerger. Los registros revelaron su crueldad. Había quemado los ojos de una doncella solo porque se atrevió a sonreírme cuando tenía solo 11 años. Desde entonces, muchos sirvientes que trabajaron para él sufrieron heridas, desfiguraciones y palizas que casi los matan, y era común que fueran despedidos en un estado lamentable. Debido a esta crueldad, todos lo apodaron el pequeño demonio de la casa del conde. Volviendo al presente, Paque imaginaba los peores escenarios, creyendo que le cortaría las manos o las piernas, pero le pedí que me diera su mano. A pesar de su intenso miedo, extendió su mano temblorosa hacia mí, rogándome clemencia mientras imaginaba que se la cortaría. La sorprendí cuando curé las heridas en sus manos, luego le dije que esto era solo primeros auxilios, y que debía tratar la herida adecuadamente para evitar dejar una cicatriz. Mis sorpresas no terminaron ahí. Señaló algunos hilos y polvo en su ropa y le aconsejé que se mantuviera limpia. Cuando otra doncella vio lo que sucedió, se apresuró a acercarse a Pate para ver cómo estaba, mientras que esta última huyó en estado de shock. La observé, pensando que me recordaba a Hasset debido a su edad y naturaleza torpe. Más tarde, las doncellas estaban hablando sobre el cambio repentino en la personalidad del joven amo Cien, señalando que se había vuelto amable recientemente, y se preguntaban si había visto las puertas del infierno y había decidido arrepentirse. Las doncellas continúan su conversación con una de ellas comentando sarcásticamente que, dado el temperamento demoníaco de Cien, es probable que el propio infierno no pudiera soportarlo y lo echara. Pique, la doncella a la que ayudé, se apresura a defenderme con entusiasmo, insistiendo en que el joven amo no es demoníaco en absoluto, sino un ángel. Ella les cuenta cómo incluso cuando tropieza, él la cuida y arregla su apariencia e incluso a veces le da comida deliciosa. Ella insiste en que es una persona amable y maravillosa y que los viejos rumores sobre él estaban completamente distorsionados. Aunque las otras doncellas no creyeron todo lo que dijo, estuvieron de acuerdo en que Cien se había vuelto mucho más amable. De lo contrario, Paik no habría permanecido a su servicio después de todos sus errores. Yo estaba escuchando su conversación desde la distancia, lo que me confirmó que mi personalidad anterior, Cien, era realmente malvado. Decidí cambiar de lugar para evitar ser visto por alguien o sería un problema.
Después, vagué por el hermoso y bien cuidado jardín de la mansión, admirando las intrincadas esculturas y el meticuloso cuidado del jardín. Encontré algo de madera para tallar en un lugar soleado y me senté en el lugar cálido y agradable para comenzar a tallar un trozo de madera, recordando la memoria de Jacet y su amor por la primavera. De repente, apareció un viejo jardinero y se disculpó por olvidarse de limpiar el área, pero se quedó paralizado en su lugar cuando vio la estatua que yo acababa de terminar, que era una réplica perfecta de José. El jardinero quedó hipnotizado por la precisión y la belleza de la estatua, preguntándose sobre la identidad del hábil escultor que la hizo. Miré la estatua y me prometí a mí mismo que nunca olvidaría a José en esta nueva vida, por larga o corta que sea, cumpliendo así mi promesa final a ella. Esa noche, Naiba T.C. Sheraton estaba en su oficina, sorprendido por la gran cantidad de nobles que habían confirmado su asistencia a la pequeña reunión social que estaba organizando. Su ayudante explicó que la razón era un rumor de que el antiguo duque Farhan asistiría a la fiesta, lo que asombró e impactó al T.C. Más tarde, Lucian me informó a mí, que vendrían invitados a la mansión. Explicó que era solo una pequeña reunión social para algunos nobles con sus hijos y que nuestro padre quería que al menos los saludara. De manera inusual, accedí a asistir, lo que sorprendió a Lucian, quien comentó que nunca había gustado de tales reuniones. Respondí que asistiría esta vez para decidir qué hacer en el futuro, por lo que Lucian me aconsejó que me lo tomara con calma ya que me acababa de recuperar. Antes de que Lucian se fuera, me puso una mano en el hombro, expresando su genuina preocupación, lo que me hizo sentir una extraña sensación desconocida, la sensación de calidez familiar. Unos días después, se celebró la fiesta y la participación fue inesperadamente grande. Naiba T.C. Sheraton dio la bienvenida al T.C. Iklo, quien comentó sobre el tamaño de la multitud. Naiba T.C. Iklo confirmó que la razón de esta enorme participación fue la noticia de la asistencia del antiguo duque Farhan, quien fue apoyado personalmente por el emperador. Naiba T.C. Iklo explicó que la razón de esta gran multitud era que el emperador había confiado al antiguo duque Farhan la tarea de elegir a la princesa heredera, lo que impulsó a todos los nobles con una hija a buscar ansiosamente asistir a la fiesta. Añadió que incluso los nobles sin hijas estaban interesados en asistir, desesperados por tener la oportunidad de llamar la atención del poderoso e influyente duque Farhan. Naiba T.C. Sheraton comentó que no se había dado cuenta de que el reino tenía tantas señoritas y que todos estaban rebosantes de anticipación. En medio de la fiesta, Lucian, el hijo mayor del T.C. Sheraton, llega e intercambia saludos amistosos con el T.C. Iklo, quien elogia los talentos y estudios y la habilidad con la espada de Lucian y expresa su pesar por no tener una hija para casarlo con él. Después de eso, otro invitado se adelanta para saludar al T.C. Sheraton, el vizconde Chican. El vizconde Chican es conocido por haber sido solo un comerciante hace 10 años, y luego usar su inmensa riqueza para comprar un título nobiliario. Desde entonces, ha expandido su influencia y eliminado a todos los que se interpusieron en su camino, convirtiéndolo en una persona que desagrada al T.C. Sheraton, quien lo ve como un ejemplo del peligro del dinero. El vizconde presenta a su hijo, Horace, a Lucian, luego le pregunta al T.C. Sheraton con un tono sarcástico por qué no ve a su segundo hijo, en la fiesta. El T.C. se dio cuenta de que el vizconde sabía sobre el incidente de y lo estaba usando para molestarlo. Así que Lucian respondió que vendría pronto mientras pensaba para sí mismo, preguntándose por qué llegaba tarde. Mientras tanto, yo, en el cuerpo de estaba completamente perdido dentro de las instalaciones de la mansión. Casi había olvidado un extraño rasgo que había sido parte de mí durante mucho tiempo. Era terrible con las direcciones. Después de dar vueltas a la mansión 10 veces sin encontrar el salón de baile y sin encontrar a un solo sirviente que lo guiara, decidí rendirme, pensando que mi ausencia no sería el fin del mundo. Toy se sentó en las escaleras exteriores y observó la puesta de sol, una vista que a Joseph le encantaba e insistía en ver con él cada tarde. Miró al cielo y recordó su promesa de que siempre la recordaría con solo mirar al cielo. En ese momento, un anciano se le acercó y le preguntó qué hacía solo en este lugar. Yo respondió bruscamente, preguntándose si el hombre era viejo porque estaba haciendo una pregunta cuya respuesta ya conocía, ya que era obvio que estaba viendo la puesta de sol. El hombre quedó impresionado por el ingenio y la lengua afilada de Kai y admitió que se había acercado por curiosidad porque la mirada de Kai a la puesta de sol parecía increíblemente profunda, más profunda que la de un anciano que había vivido durante décadas, lo cual era extraño para un joven de 15 años. El hombre reformuló su pregunta, indagando por qué un joven estaba sentado solo con tristeza, a lo que Kai respondió francamente, me perdí. El hombre asumió que Kai era uno de los invitados, pero Kai lo negó y sorprendió al hombre cuando reveló su identidad, diciendo, vivo aquí, soy el segundo hijo.
El anciano se sorprendió de que Kai, el hijo del conde Cieraton, se hubiera perdido en su propia casa. Yo respondió con indiferencia, diciendo que no había ninguna ley que lo impidiera. El hombre sonrió y aceptó su extraña lógica, luego se ofreció a guiarlo al salón de banquetes, admitiendo que conocía el camino mejor que él. Así que Kai le dio las gracias y lo siguió. Mientras caminaban, el hombre le preguntó a Kai su nombre, y él respondió. El hombre entonces se presentó como Fitzfarran, un nombre que hizo que Kai se preguntara con molestia si tenía que recordarlo. El duque Fitz notó la molestia de Kai y lo llamó grosero, pero añadió que su grosería era algo refrescante e insistió en que recordara su nombre porque no se arrepentiría de conocerlo. Mientras tanto, en el salón de banquetes, el conde Cieraton estaba preocupado porque Lord Fitz se había marchado solo a alguna parte. Lucien se ofreció a ir a buscarlo, especialmente porque Cien aún no había llegado. Pero antes de que pudiera irse, su padre señaló que los veía por allí. Mientras Cien entraba en el salón, Kai sintió que se había metido en algo problemático. El conde se sorprendió y le preguntó a su hijo cómo había llegado hasta aquí con Lord Fitz. Kai culpó fríamente al duque diciendo que todo este alboroto ocurrió por su voz alta. El conde dio la bienvenida a Lord Fitz, quien se disculpó por llegar tarde. El conde dijo que muchos lo estaban esperando ansiosamente. El duque explicó que llegaba tarde porque estaba guiando a un pequeño cachorro perdido. Kai se dio cuenta de que el duque se refería a él y protestó, diciendo que el duque ya llegaba tarde a la reunión cuando lo encontró, así que no podía usarlo como excusa. Esta respuesta enfureció al conde, quien reprendió a su hijo por hablar groseramente a Lord Fitz, y ofreció sus más sinceras disculpas al duque, admitiendo que no había sabido criar bien a su hijo. Pero el duque se echó a reír y dijo que no le molestaba en absoluto. De hecho, se estaba divirtiendo por primera vez en mucho tiempo gracias a este chico que hizo que su camino al salón no fuera aburrido. Esta respuesta dejó al conde y a Lucien desconcertados. Lucien dio un paso adelante y se presentó formalmente al duque Fitz, quien comenzó a observar a los dos hermanos. El duque recordó los famosos rumores sobre los hijos del conde. Uno era talentoso y el otro era un pequeño demonio que solo traía problemas. Pero descubrió que el alborotador que conoció hoy no se parecía en nada a los rumores. El duque se dio cuenta de que, aunque no podía juzgar a una persona por un breve encuentro, su larga experiencia le permitía leer el carácter de los hombres a través de sus palabras, acciones y la mirada en sus ojos. Concluyó que este muchacho, Cien, poseía un poder inmenso e inusual, tanto que ni siquiera él mismo podía medirlo. El duque se volvió hacia su amigo, el conde, y lo elogió, diciéndole que había criado a su hijo excepcionalmente bien. El conde se sorprendió por este elogio. Estaba acostumbrado a escuchar elogios para Lucien, pero los elogios para Cien eran algo raro. Después de eso, el duque le pidió al conde que le diera algo de tiempo para discutir un asunto en privado. Cuando el duque Fitz estaba a punto de hablar con el conde, el vizconde Chee Kan lo interrumpió, tratando de presentarse. El duque lo ignoró fríamente, diciendo que nunca había oído ese nombre antes y dudaba que alguna familia noble lo llevara. Este desprecio enfureció al vizconde, quien señaló que el duque podría estar desconectado de la actualidad debido a su distancia de la política. El duque estuvo de acuerdo, añadiendo sarcásticamente que cuanto más viejo se hacía, menos quería involucrarse en la política debido a la abundancia de tontos arrogantes, en una clara referencia al vizconde. Ante este insulto, Horace, el hijo del vizconde, intervino y acusó al duque de ser grosero, lo cual el duque cuestionó, y Horus confirmó. El duque se enfureció por la audacia del hijo de un vizconde que lo reprendía. Y en ese momento, liberó una pequeña fracción de su aura como maestro de la espada, causando que todos en el salón se congelaran en su lugar por el miedo. Lucien, a pesar de sus años de entrenamiento, sintió una inmensa presión que apenas podía soportar y se dio cuenta de que era un maestro de la espada y que tenía que intervenir antes de que alguien se derrumbara. Pero antes de que Lucien pudiera moverse, Kai, en el cuerpo de Cien, se interpuso frente a él. Kai no vino a pelear con el duque, pero señaló con calma que había algo de hierba y pelo en su ropa, aconsejándole que si quería reprender a otro sobre la etiqueta, primero debía verse presentable. Luego comenzó a sacudir su ropa, preguntándose sarcásticamente cómo el duque podía estar tan sucio cuando él era el que había estado sentado en la hierba. El duque respondió que la perfección excesiva no es buena y que los pequeños defectos hacen que la gente se sienta a gusto, a lo que Kai replicó, preguntando si estaba confundiendo la suciedad con la amabilidad. Esta situación enfureció a Horace, quien llamó a Kai un sinvergüenza, mientras que el duque le preguntó a Kai si tenía la intención de golpearlo. Kai respondió fríamente que no le importaría, pero el duque debería lavarse las manos primero. Ante esta escena, el conde estaba aterrorizado por el comportamiento de su hijo, mientras que el vizconde Chican obligó a su hijo Horace a inclinarse y marcharse. Después de que se fueron,
el duque comentó que Horace estaba mirando a Kai con una mirada asesina, a lo que Kai respondió sarcásticamente que la vista del duque debía estar fallando. Esta situación dejó al conde y a Lucian en estado de shock, y el conde comentó que Cien parecía completamente diferente. Después de eso, el duque recuperó su seriedad y le pidió al conde un lugar tranquilo para hablar. Mientras se alejaban, Lucian llamó a su hermano y le preguntó con preocupación si estaba bien después de haber estado expuesto al aura del maestro de la espada. Kai le aseguró que estaba bien por ahora. Esta simple respuesta conmovió profundamente a Lucian, quien se sintió muy feliz y pensó para sí mismo lo amable que era su hermano y cómo le había hablado normalmente sin odio ni desdén por primera vez en mucho tiempo, recordando que su hermano pequeño era su posesión más preciada, el último regalo que su madre le había dejado. Lucian reflexionó sobre su relación. Recordaba cómo había deseado que pudieran ser cercanos desde la infancia, pero el complejo de inferioridad que CN sentía hacia él causó que su personalidad se volviera más retorcida con el tiempo. A medida que el odio crecía en los ojos de CN cada vez que lo miraba, Lucian no tuvo más remedio que renunciar a intentar acercarse. Lucian se alegró de poder estar ahora al lado de su hermano en un ambiente cómodo, tanto que casi se alegró de que Cien hubiera perdido la memoria. Y cuando Kai, en el cuerpo de Cien, anunció que iba a regresar a su habitación, Lucian se sintió decepcionado, pensando que su hermano lo estaba evitando de nuevo y que sus esperanzas eran solo una ilusión. Haruka se detuvo, de repente agarró su muñeca y se disculpó, admitiendo que no sabía el camino de regreso y pidiéndole que lo acompañara solo esta vez. Esta era la primera vez que su hermano le pedía algo, así que Lucian se sintió abrumado por una inmensa alegría y aceptó de inmediato. Mientras tanto, en una habitación privada, el duque Fitz reveló al conde Sheraton la verdadera razón de su visita, que era elegir a alguien para que estuviera al lado del príncipe heredero. El conde pensó que se refería a elegir a la princesa heredera, pero el duque lo negó, explicando que vino a buscar un amigo para el príncipe, alguien que pudiera frenar su temperamento ardiente. El duque explicó que el príncipe Edith, el fuerte candidato para heredar el trono, poseía todas las cualidades, desde habilidades con la espada hasta habilidades académicas. Pero su único defecto era su mal genio y su incapacidad para controlar su ira hasta el punto de que podría matar a cualquiera que hablara descuidadamente de él. Por esta razón, el duque sugirió al emperador que colocara a alguien al lado del príncipe que pudiera calmar su naturaleza, especialmente porque se sabía que el príncipe no formaba ninguna relación personal. El conde se dio cuenta de que esta era la razón de la visita del duque. El duque admitió que inicialmente pensó en Lucian, con su personalidad tranquila y constante, para ser un compañero para el príncipe, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado, ya que temía que la personalidad helada de Lucian pudiera provocar la ira ardiente del príncipe en lugar de calmarla, y uno de ellos podría salir herido como resultado de este choque. El conde estuvo de acuerdo con la opinión del duque, ya que todos sabían que Lucian no se retractaría de sus principios ni siquiera con una espada en el cuello, lo que hizo que el conde estuviera de acuerdo con el duque en que esta combinación sería peligrosa. Por lo tanto, el duque le dijo al conde que había elegido a alguien más que también era su hijo. El conde se dio cuenta con horror de que el duque se refería a Cien. El duque confirmó que quería que Cien asumiera esta tarea, lo cual el conde rechazó rotundamente. El conde justificó su negativa afirmando que Cien era completamente inestable y estaba lleno de defectos, y cualquier error suyo podría poner en peligro a toda la familia. En un intento desesperado por persuadir al duque, el conde reveló un secreto peligroso, que Cien había tenido recientemente un accidente y había perdido la memoria, lo que sorprendió enormemente al duque. El conde Sheraton rechazó la petición del duque Fitz, disculpándose porque su hijo, Cien, tenía amnesia y no estaba cualificado para tal tarea. Pero esta confesión no disuadió al duque. De hecho, aumentó su admiración por Cien. Le pareció antinatural que un chico con amnesia estuviera tan tranquilo y sereno. En lugar de estar asustados y agitados, los ojos de Cien estaban tranquilos y profundos, lo que hizo que el duque estuviera seguro de que su juicio al evaluar a los hombres no le había fallado todavía y que este chico era una verdadera joya. El duque le dijo al conde que no veía ningún problema con la pérdida de memoria. De hecho, sintió que había tomado una excelente decisión. Le pidió que lo pensara, admitiendo que le había tomado cariño al chico. Más tarde, el conde se reunió con sus dos hijos, Lucian y Kai, y les explicó que el duque había venido a buscar un amigo adecuado para el príncipe Edith. Kai se burló para sí mismo de la idea de que un príncipe necesitara que alguien le buscara un amigo. Mientras Lucian le preguntaba a su padre por qué le estaba contando esto, el conde reveló que el duque quería que Cien asumiera esta tarea. Se Kaiba Lucian USC. KNGH Nikon TCGALMCM, Tronki Lucian THNG THNG TCY Kino.
Naiba TCCGNG Tweet PHC Lucian RNG I Unai Labili Ich Kajia NH, NHNG Lucian PHNI, Techiba NHC NH Nay RNG Inach Edit Nitin Bitin Kinon NY Bakon Kwan Doncho NHNG Saisot NH NHT, Baku YTK Wilam Sao MTQB MT Tri NH COTH CGI NMT NG NHVY. Naiba TZNHN Lukunai Dode, NHNG Tai Kuit NH Sauki Sui NGHK, Tin RNG Nai con TCCHCHN Pico LY Doki CHN 100, Lucian NGH Itayan Traimin, NHNG Chaku con NGY, Jakuk Trankai KH, Toi Tenien NGT LIH, Tuyen BNGY, Chatoy SC Bai Toi con Yemtuk con. Toi bin min chokuit NH Kamin BNG KCN OYRNG Nim V Naiko V con COBI NOCH YEUQTH NH Ton NTHM INH NOI Chuin Binai. Lucien Bacha Toi CGNG CNH Bao Toi VS Nujin BTKY SAILM Nao COTH PIT RGA BNG MNG SNG. NHNG Toi VNKHNG KHNG GVNG LPTRNG Kamin. Toy NOYRNG Bitoy Gaipin Toa Ichogia NH Babete Bitan la con QNH, Neny COTH la MTCIT la Miu GI o UICH. Sao, Toy Ricky Pon, Chatoy Sui NGMV NHNG Lienoi Katoy Ba NGHRNG Contrayo NG COTH THCS Tayi, Ba Inai Sao, Kayane Kundin Juan Gia. Toy RTNG Seniente RCK y Mo RNG LN Caninai, Basao Toy Patin Rain H Editan Luin Tepe Kim Tu. Toy Kuit NH con Lampin Nai Banjisun CH y GNO, NHNG Toy SMNGGT Dian NNGMAP, Toy THCDY Bijin NOI Kainache, Gian THNG THN Bin Nun VSDNG CM Katoy Ki NG Trontao TRNG Kainache, Toy Inai Lai, Basao CGNG RI, NHNG INH NGN Toy Li. Inache y Toy CNM Tenji BN con, Toy TRLI RNG Toy SRI va NOI Biminji RNG Inache a Toy Ranoai va con CNM Tenji BN NH Toy, Kau TRLI Naikin Inache TCJin, Rutkin Rabatelense Toy, CNH Bao Toy RNG Naye Seji Toy Nutoy YLNG Libinay MTLN Nama con CPP, Toy con H Nao Nun TRC Lieda, Tai Bao O. Toy bin TNH Yeu Kuinache Bontai Toy Rabitoy con Mun CHM Bao MT Bantai Hoy. Inache y Toy Kodan Ra LNH Chonai con, Toy TRLI RNG o CH la MT Yeu Ku, con PMT MNH LNH. Inache NG Seniente RC Big Toy con SCHT Ba y Litoy la Ai. Toy Teji y Tiumin la 100 Suritan. Inache NH Li RNG GATC Suritan Niting VS Chin TRC Badan Tin Tete. Nayiti Sao Toy Lio Base Chobit RNG MT ONG Giase Toy N. Inache Nay LPTCHIURNG Toyan NON con TC Fix. Sao Toy THNG THNG NOIB Inache RNG Nay con TC Yeuku Toy Lam BN Kanai. NHNG NOID MRNG KVNH Inache con CNM Tenji BN. BVY Toy SRI. Inache Li NGN Toy Li. NHCNH Toy V Lieda TRC o Kanai. Toy bin TNH Inaiko NH Hit Toy con. Inache NH NTHY RNG Toy Koi YNGHV Kai CHT MTKH NH Nang. Inache Kuit NH con CNBN, NHNG con Tiche HPTR Lin Himanai Fit CN, BVY Nai Bo Toy y Teo Nai. Inache a Toy NTH Bin. Toy con HPHN Isache Ba THM Chei con THY Ninai Toy Mai Vidusao Toy CNG con NY Tron MT Chuin THM Chin THC. Inache NG Senien Kitoin Hikache Sanai BTUSH. THC Ranai Angwansat Toy, Cho RNG Toy, Hin NHNHNG Hi Contrai Kuitese Kak. SSGNG Tang BC Nai LY Lomba STH Nai CH la MT Chin LC Sers da Jut SCHU Y Kanai. NHNG Beating Troy Qua, Batoy con Ri MT Kikunsache NHTH o Antoine Ken MTSTN Tika Inache. Inache CMTHY Bokun Besuk PHM. Y la LN Utien con Hig y X Binay MTKH Koi THNG NHVY. Inache Koit NH Sem Toy Ko TH Tip Tesen Hi LNG Trombao Lau, BTUMT Kuk TH Tache Y Chi THM LNG Giaseai. MT Luxau, Inache Achan Ra, Kinemeten Hiuan BNG Trau BPNG Abasuit NGA. NHNG TRC Kinhio Ko THCHMT,
toy SDNG MTSCMNHBIN baboin NGN antalibaco y PHC lies cam BNG macona INHN ra. In HBSC BNHNGG INA y THY va con bitlam TH nao man hiutenien LY lice THNG BNG. Toy cuyen hiuma con NGNG ulenki kun sache ailon YBC chancamin. Tronkio, in HT iliu toy copilangilam iu o icon, NHNG nai nanchon GTBY NGH nai. Sao kiun tra, toy tombao RNG toy SRI iba SY libao nai mai. In HNGC nien TRCS quien kuit katoy kien minai CH dan tijian CSH, toy TRLI RNG toy PLCHS binji LN tui HN mintron tijian nai. Kitoy ri, in HB rite IVSTHT kachan trai TRBIN nai. Toy ken nai tip TC trombain nai, toy en evangis SH tronim LNG. MT nai N, in H y toy co YNH chibina y tai bis SH con. In HTH dai, ken bitinum KYL nai. Te iliu toico THCS con NHN ra RNG NHNG en Hikak Kao Kat CHMT con KHCGP nai. Kun sache main H anxesers da jutes cheu Y katoy, batoy inai COVID NO con. Toy TRLI RNG toy CNO TRCY bawantam NNGH tutlam bupebi. In HNHNC TRNG toy CNG wantam NNGH tut nai. Toy CPRNG cauchuinu ben hilam bupe bitron kun sache RTHPDN viene o KVMTen JN o NGTR tan katukaseTH VMTen PHN. Sao, toy in HY kin kanayu ben JN o NG nai, va in H con NGN en JTR LIRNG antabe in bala MTK NGC o Antoine. Toy nin kun sache MTK chebun bea va NGY BY kin in H. Kuk trochuin KHB Gianon BS Sutin KMT Kogai TRB My Tok Mausan LCNHT, Njiji in H, Edit, Antrai Kakon. In H Chao Onko NNG Nit, Bao Arracola M Gai Du y NHT Kanai, Conchua Rini. Conchua NOYRNG Co NCH Bico CMTHY Mun GP Antrai, Basau Ko NHNTHY Toy Ba y Toy La Ai. Toy Teji Itiumin la 100, Contrai Kabatese Suratan. La princesa Rini se acercó a Kai. Le tocó la cara y comentó que era aún más hermoso que las mujeres. Se cuenta que la princesa Rini era muy amada por el emperador y el príncipe Edith, y gracias a este poder que la apoyaba, era conocida por actuar de forma imprudente y sin miedo. Aunque yo no sabía nada de todo esto, desde este breve encuentro, estaba seguro de una cosa sobre ella. Después de conocer a la princesa Rini, llegué a la conclusión de que era el tipo de persona de la que uno se cansa de conocer. Luego le hizo una ligera reverencia y se giró para marcharse, ignorándola por completo. La princesa se sorprendió por esta indiferencia, sobre todo porque acababa de elogiarlo, y gritó enfadada mientras llamaba a su hermano, el príncipe Edith. El príncipe le dijo que tenía que entenderlo, ya que así era como Cien lo trataba incluso a él. Esto asombró a la princesa. Rini explicó que cuando su hermano está enfadado, ella tampoco puede lidiar con él, y lo que más odia a su hermano es que lo ignoren. Esta situación despertó la curiosidad de la princesa Rini. Le sorprendió que Cien pudiera ignorar a su hermano, el príncipe, y salirse con la suya, y decidió mantenerlo bajo su vigilancia. Más tarde, Cien regresó a su habitación en la mansión Suritan donde encontró a su hermano, Lucian, con otro joven. Lucian le dio la bienvenida y presentó a su amigo, Cliff. Cliff sonrió sarcásticamente, confirmando que Cien había perdido la memoria y sugirió que se presentaran de nuevo. Cien se presentó, y Cliff se rió, sorprendido de que el chico demoníaco lo estuviera saludando. Lucian lo reprendió por sus palabras. Lucian luego invitó a Kai a sentarse a su lado y comenzó a preguntar sobre su día con preocupación, lo que hizo que Kai comentara que era como una madre con su excesiva preocupación. Noté algo extraño en Cliff y le pregunté a Lucian si era cercano a él, a lo que Lucian respondió que habían sido amigos durante mucho tiempo. En ese momento, decidí ofrecerle a Lucian algunos consejos, explicando que cuando uno se aferra demasiado a los muertos, a sus almas les resulta difícil abandonar el mundo de los vivos. Añadí que si mueren injustamente, sus almas permanecen atascadas junto a aquellos en quienes confiaron en vida como si rogaran que se resolvieran sus agravios. Cliff se sorprendió y me preguntó de qué estaba hablando de repente y si me refería a ese niño. Respondí que no sabía a qué niño se refería, pero estaba seguro de que alguien cercano a Cliff había muerto una muerte muy injusta. En ese momento, sentí la mirada fría e inexpresiva de un Grim Reaper. Cliff me preguntó en pánico cómo sabía sobre la muerte de esa persona y si lo había investigado, lo cual era extraño para alguien que ni siquiera recordaba su propio nombre. Cliff reformuló su pregunta. ¿Cómo sabías que había un muerto cerca de mí?
Me di cuenta de que me había involucrado en algo y rápidamente inventé una excusa diciendo que, desde mi experiencia cercana a la muerte en el reciente accidente, me había vuelto capaz de ver las almas de los muertos. Lucien mostró su preocupación por mí. Expliqué que cuando vi a Cliff por primera vez, vi un alma atrapada a su alrededor. Cliff le preguntó en shock si había visto la forma de Justin. Yo lo negó, explicando que solo ve una masa de luz, un alma muerta, y no sabe si es un niño o una niña. Luego añadió una verdad aterradora, que era que también podía ver al ángel de la muerte esperando para llevarse esa alma. Cliff se negó a creer la ridícula historia de yo, a lo que yo respondió fríamente que dependía de él si lo creía o no. Pero añadió una última información, explicando que un alma que se niega a seguir a un ángel de la muerte está destinada a desvanecerse después de cierto periodo. Por lo tanto, la mejor solución para un alma que murió injustamente y se aferra al mundo es resolver su pesar persistente para que pueda partir en paz. En este punto, un preocupado Lucien le preguntó a su amigo Cliff qué estaba pasando, recordándole que Justin era su pequeño primo. Cliff lo confirmó y comenzó a contar la historia. Hace unos meses, su tío, el conde Devlin, se desplomó repentinamente debido a dolores en el pecho, su salud no se recuperó fácilmente. Como resultado, su hijo mayor, Justin, fue elegido como el heredero del título. Pero hace un mes, Justin desapareció repentinamente. La familia pensó que había huido por temor a asumir la responsabilidad del título, especialmente después de que se encontrara una carta suya en la que confesaba su falta de confianza en su capacidad para liderar la familia. Como resultado de su desaparición, Pelison, su primo del segundo matrimonio de su tío, se convirtió en el centro de atención y apoyo. Pero Cliff creía que el Justin que conocía no era lo suficientemente débil como para abandonar sus deberes y huir, y estaba seguro de que regresaría. Pero ahora, después de escuchar las palabras de Joe, estaba aterrorizado ante la idea de que su primo pudiera estar muerto. Joe comentó que la historia parecía clara desde su perspectiva. Cliff preguntó si sospechaba de su tía, la esposa de su tío, y Joe señaló que el escenario era común, un medio hermano y el hijo mayor que tiene el derecho de sucesión. Cliff defendió apasionadamente a su tía, diciendo que la tía Eja no era ese tipo de persona y que siempre trató a Justin como a su propio hijo, tanto que Justin se jactaba de ella cada vez que se reunían. Después de escuchar la historia, Joe decidió mantenerse al margen, ya que no quería interferir en los detalles de un alma que no tenía nada que ver con él. Pero se sintió molesto al ver esa alma triste y persistente, preguntándose si su sentido de la responsabilidad como antiguo ángel de la muerte todavía estaba dentro de él. Joe suspiró y le dijo a Cliff que, en su opinión, la respuesta ya estaba clara, pero se ofreció a realizar una prueba. Eso requeriría un poco de ayuda del conde Devlin. La escena cambia para mostrar a la tía Igis escabulléndose silenciosamente por la noche hasta que llega a su destino. La escena cambia a Sanos reuniéndose con la tía Aja en un lugar secreto. La tía le pregunta si la pieza aún no está lista, y él responde que ahora está lista. Le dio la bienvenida y la llevó a una habitación oscura donde reveló la pieza que ella le había pedido. Era una muñeca idéntica a su hijo, Justin. La madre se conmovió al ver a la muñeca llamarla mamá, y le dijo a Joe que era perfecta. Joe le dijo que se alegraba de que estuviera satisfecha y que el pago sería más tarde, ya que él mismo vendría a recogerlo. La señora estuvo de acuerdo, luego llamó a la muñeca, Justin, para que se acercara a su lado. Después de que Sanos le entregó la muñeca a Lady Aja, le recordó su promesa, el pago, y se fue. Yo aparecí detrás de él, y le agradecí su ayuda. Sanos respondió alegremente que estaba listo para ayudar en cualquier momento porque era divertido, pero yo comenté fríamente que Sanos parecía tener demasiado tiempo libre. Señalé que Sanos, que había ignorado mis repetidas llamadas, apareció de inmediato cuando prometí dejar de estar enojado a cambio de su ayuda con esta tarea. Sanos elogió mis asombrosas habilidades para hacer muñecas, a lo que expliqué que el mérito era del mismo Sanos por no borrar mis recuerdos antes de entrar en este cuerpo. Sanos me recordó que yo fui quien le pidió que no borrara mis recuerdos. Sanos preguntó si me arrepentía y se ofreció a borrarlos por mí ahora, pero me negué, diciendo que recordar lo que sucedió por el resto de mi vida era el castigo que me impuse a mí mismo por ser un tonto patético. Sanos se burló de mí, diciendo que guardaba rencor, a lo que respondí que elegí la aniquilación para dejar de hacer cosas tan patéticas y me pregunté quién insistió en traerme de vuelta a la vida. Y cuando Sanos bromeó con mostrarme el significado de un rencor real, de repente cambió de tema y comentó lo hermoso que era el clima, aunque estaba lloviendo, lo que me hizo pensar que debería haber cortado lazos con él por completo. Mientras tanto, en la mansión Devlin, los sirvientes y Lady Ella le dieron a Justin, la muñeca, que regresaba, una bienvenida extremadamente cálida y emotiva.
Mientras su tía lo abrazaba con fuerza y le preguntaba dónde había estado todo este tiempo, la tía expresó su gratitud por su regreso, y los sirvientes elogiaron a Lady Ello por ser una buena madre que ama mucho a Justin aunque no sea su hijo biológico. En otra habitación, la tía Aeja estaba pensando maliciosamente en el testamento del conde, jurando que no se rendiría. De vuelta en el palacio imperial, la princesa Rini le preguntaba a su hermano, el príncipe Edith, si Cien también había venido hoy. El príncipe preguntó en broma si lo extrañaba, y ella se enojó y lo negó vehementemente. El príncipe notó que su hermana, que siempre actúa formalmente frente a los demás, vuelve a ser la chica normal en presencia de Cien. Rini luego acusó a su hermano de ser quien esperaba a Cien porque no estaba acostumbrado a visitar la biblioteca a diario. El príncipe lo negó, pero admitió que tenía curiosidad por saber por qué alguien que solía venir todos los días había dejado de venir de repente. Rini entonces le preguntó si había escuchado las noticias. Ella le reveló que Cien había perdido la memoria. El príncipe se sorprendió por esta noticia, así que Rini le explicó que había hecho una investigación después de que Cien actuó arrogantemente hacia ella y descubrió que había tenido un accidente recientemente y había perdido la memoria y que la noticia fue confirmada por los sirvientes de la mansión Sheraton. El príncipe estaba desconcertado, preguntándose cómo alguien con amnesia podía estar tan tranquilo y sereno. Le preguntó a su hermana detalles sobre el accidente, y ella respondió con una sonrisa, preguntando si tenía curiosidad. La princesa Reni continuó burlándose de su hermano, el príncipe Edith, diciéndole que si tenía curiosidad sobre el accidente de Cien, debería investigarlo él mismo y que ella no se lo diría fácilmente como castigo por burlarse de ella. Luego lo dejó en un estado de enojo y frustración. Mientras tanto, en la mansión Sheraton, Cliff corrió hacia mí y me dijo emocionado que Justin había regresado tal como yo había dicho. Cliff no lo podía creer, preguntándose cómo podía suceder esto, pero yo, que estaba leyendo un libro, le recordé con calma que le había pedido que no hiciera preguntas. Cliff seguía confundido, preguntándose si el que regresaba era realmente Justin. Cliff no pudo contenerse y me agarró exigiendo respuestas, pero Lucian intervino y le pidió a su amigo que se detuviera porque estaba molestando a Cien. Repetí mi advertencia de que no permitiría ninguna pregunta sobre este asunto. Después de eso, Cliff explicó el plan que yo había ideado. Yo había sugerido que le pidieran al conde Devlin que escribiera un testamento con un contenido específico, que todos los bienes familiares fueran para Justin. Pero si él no aparecía, todo volvería al estado inicial. Inicialmente, Naiva TC se negó a escribir tal testamento, pero Cliff lo convenció de que era solo una forma de encontrar a Justin. La predicción de Toy fue que si la tía era la culpable, Justin regresaría, pero sería alguien más en su forma. Lucian admitió que cuando vio que Justin realmente regresaba, estaba confundido y no sabía cómo aceptar la situación. Cliff continuó luchando para entender la situación. Toy le dije que no pensara demasiado en eso, sino que se concentrara en el resultado final. Le expliqué que nuestro objetivo era averiguar por qué el alma se quedó cerca de la muerte de Cliff, quien la había matado, y asegurarnos de que fuera guiada pacíficamente al segador. Cliff pensó en el objetivo y se convenció de que lo que importaba ahora no era la identidad del parecido de Justin, sino encontrar al verdadero asesino de Justin. Antes de que Cliff se fuera, Toy le advirtió nuevamente que no tocara su cuerpo con las manos sin lavar, o se arrepentiría. Cliff se rió nerviosamente, pensando en cómo había cambiado la personalidad de Cien. Ya no los miraba con una mirada odiosa, sino que se había vuelto detestable de una manera diferente. La escena cambia a la tía Eja contemplando la muñeca de Justin, admirando su precisión y capacidad de movimiento. Ella recuerda cómo se sintió perdida después de que se anunció el testamento, creyendo que todos sus planes se habían derrumbado hasta que alguien vino a ella en secreto. Esta persona era el fabricante de muñecas, Sanos, quien le dijo que podía hacer una muñeca viviente idéntica a la imagen que ella deseaba, y aunque pensó que era ridículo, aceptó su oferta porque no tenía otra opción. Le sorprendió que el resultado fuera tan satisfactorio, una muñeca indistinguible de un ser humano vivo. Y mientras nadie mira, la muñeca llama mamá a la señora Eja. La señora lo agarra bruscamente por la barbilla y le dice en un tono frío que no la llame por ese nombre cuando están solos porque le repugna, revelando así su verdadero rostro como asesina. La señora Eja continuó su fría conversación con la muñeca que se parecía a su hijastro, Justin. A pesar de su molestia por su voz idéntica, que la sobresaltaba cada vez, una vez más le ordenó que no la llamara mamá. Pero la muñeca, como si estuviera poseída por el alma real de Justin, comenzó a preguntarle con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué me hiciste eso, mamá? Lady Aja se sorprendió y se preguntó cómo una muñeca podía derramar lágrimas. Cuando Justin intentó tocarla, ella se alejó de él horrorizada y le gritó que no la tocara, luego huyó de la habitación presa del pánico,
decidida a ir al hombre que hizo la muñeca. Llegó al taller secreto de Sanos. Lady Aja le dijo frenéticamente que algo andaba mal con la pieza. Como estaba derramando lágrimas y mirándola con ojos odiosos, Sanos respondió con calma que tales cosas suceden a veces y le explicó que las almas que no se dan cuenta de que han muerto a veces pueden habitar una muñeca que se parece a ellas. La señora se horrorizó al darse cuenta de que el alma de Justin había regresado para atormentarla. Sanos le dijo que había una manera de ocultar esa alma, que era encontrar el cuerpo. Le explicó que debe hacer que el alma se dé cuenta de que la muñeca no es su cuerpo real y que, de hecho, ha muerto. La única forma de lograr esto es encontrar el cadáver original de Justin y quemarlo. A ella se le tensó el rostro al saber que esto la obligaría a exhumar el cuerpo de Justin. Siguiendo las instrucciones de Sanos, Lady Aja envió a sus hombres a buscar el cuerpo. Después de encontrarlo, les ordenó que se apresuraran y le mostraran el cuerpo, insistiendo en que no tenían tiempo que perder. Sus hombres se sorprendieron porque el cadáver no se había descompuesto en absoluto y parecía como si Justin aún estuviera vivo. Aún más extraño, notaron que las piedras atadas al cuerpo eran diferentes. Mientras que habían atado varias piedras pequeñas, ahora encontraron una sola piedra grande. Pero Lady Aja, que no tenía tiempo para estos extraños detalles, les ordenó que se apresuraran y quemaran el cuerpo. Cuando estaban a punto de cometer su crimen, yo aparecí de repente. Me dirigí a ellos, diciendo que después de cometer el gran pecado, el asesinato, ahora estaban tratando de cometer el pecado de ocultar un cuerpo. Les pregunté si saber mi identidad cambiaría algo. Lady Aja ordenó a sus hombres que se ocuparan de mí. Pero antes de que pudieran dañarme, Lucien intervino con su espada y me salvó, advirtiéndoles que cualquier paso adicional hacia su hermano significaría su muerte. Entonces Cliff apareció, añadiendo sarcásticamente que todos morirían de todos modos. Lady Aja se sorprendió al ver a su sobrino Cliff y le preguntó cómo había llegado allí. Cliff le dijo que ya no podía llamarla tía, expresando su disgusto porque pudiera matar a Justin, que era leal y cariñoso con ella. Cliff exigió saber por qué cometió este atroz crimen. Lady Aja se derrumbó y gritó, confesando que lo hizo porque lo odiaba mucho. Explicó que odiaba la forma en que su marido, el conde Devlin, solo colmaba a Justin de cariño y amor, mientras ignoraba a su hijo, Pellison. Este resentimiento le hizo desear la muerte, y odiaba a Justin por monopolizar el amor de su padre hasta el punto de querer matarlo. Afirmó que no podía soportar ver a su hijo crecer privado del amor de su padre. Y si no podía darle ese amor, al menos quería darle la riqueza y el estatus del conde. Insistió en que lo hizo todo por su hijo. Cliff la confrontó con la verdad de sus motivos, explicando que el conde Devlin trató a Justin amablemente porque lo sentía por haber perdido a su madre a una edad temprana. Él fríamente le dijo que la gente no suele cometer asesinatos por celos por el afecto que sus hijos no recibieron, y que en última instancia, ella mató a Justin para satisfacer su propia codicia y avaricia. Cuando Cliff intentó agarrarla para llevarla ante la justicia, yo lo detuve y le pedí que esperara un momento, luego llamé a alguien para que saliera de la oscuridad. Todos se sorprendieron por la aparición de Pelican, el hijo de Lady Aja. Su madre le preguntó en shock qué estaba haciendo allí, y la impactante confesión vino del propio Pelican cuando dijo que él fue quien mató a Justin. Pelican explicó que su madre no era la asesina, que él fue quien mató a su hermano. Su madre pensó que estaba tratando de encubrirla, pero él insistió en que salió porque ya no podía ocultar su pecado. Él comenzó a relatar lo que sucedió en esa fatídica noche. Él había visto a su madre salir tarde por la noche, sintió sospechas y la siguió en secreto. Allí, presenció cómo su madre y sus hombres arrojaban a su hermano al lago. Pero después de que su madre se fue, Justin salió del lago, habiendo logrado cortar las cuerdas con un cuchillo que encontró en el fondo. Cuando Justin vio a su hermano, Pellison, le pidió ayuda. Pero en ese momento, un pensamiento aterrador ocurrió a Pellison. Si su hermano regresaba vivo, todo habría terminado para su madre. Y, por supuesto, su propio futuro también terminaría. En ese momento de miedo y vacilación, sin darse cuenta, le arrebató el cuchillo de la mano a su hermano y lo apuñaló hasta la muerte, luego ató la piedra a su cuerpo nuevamente y lo hundió en el lago. Pellison se derrumbó, gritando su confesión. Yo soy quien lo mató. Después de la confesión de Pellison, su madre, Lady Aja, trató de protegerlo, insistiendo en que ella era la asesina, mientras él continuaba confesando su culpabilidad para exculparla. Pero de repente, la desesperación de Lady Aja se convirtió en una sangrienta decisión. Ella decidió que no importaba quién fuera el asesino. Mientras pudiera deshacerse de todos los que estaban allí, sería como si nada hubiera pasado. Llamó a sus hombres ocultos para que salieran y eliminaran a todos, pero los que aparecieron no eran sus hombres, sino el príncipe Edith y sus soldados.
Lady Aeja se sorprendió, y el príncipe declaró que tanto el asesinato como el intento de asesinato son delitos graves, y ordenó a sus hombres que los arrestaran. Lady Aeja y Pelison se los llevaron gritando, mientras Lucian observaba su miserable final sin ningún sentimiento de simpatía. Después de eso, Kai le preguntó al príncipe por qué estaba allí, y el príncipe respondió con indiferencia que solo estaba de paso y vio lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Cliff todavía estaba desconcertado mientras miraba a Justin, la muñeca, y le preguntó a Kai si el alma de Justin realmente no estaba dentro de la muñeca, lo cual Kai confirmó. Kai reveló la verdad. Todo lo que Sanos le dijo a la condesa era mentira. Desde el principio, Kai diseñó la muñeca solo para llorar, y todo el plan fue solo un truco, para usar a la condesa asustada para encontrar el cuerpo de Justin. En ese momento, Justin apareció ante Cliff. Cliff dijo con tristeza que ahora estaba seguro de que era solo una muñeca, ya que el verdadero Justin siempre le sonreía, pero ahora no estaba sonriendo. Cliff se disculpó con Justin diciendo que si hubiera sido más sabio, podría haber notado el conflicto dentro de la familia y haber evitado su muerte. Justin abrazó a Cliff y le dio las gracias. Cliff se sintió muy conmovido después de escuchar su voz por última vez. Después de que el alma de Justin arriesgara la aniquilación para habitar la muñeca por unos momentos, solo para agradecer a Cliff, luego ascendió pacíficamente al cielo. Kai sintió alivio de que Justin finalmente hubiera encontrado la paz. Más tarde, Lady Aeja y Pelison fueron condenados a muerte. Mientras Lady Aeja estaba en el patíbulo, Sano apareció repentinamente ante ella. Le dijo que había venido a cobrar el precio por la paz que le había concedido. En sus últimos momentos, Lady Aeja se dio cuenta de que todo sobre este creador era extraño y que la idea de hacer una muñeca viviente era un asunto sobrenatural. Ella gritó que lo había perdido todo y que no había nada que él pudiera quitarle, pero Sanos reveló el verdadero precio, el alma. Le explicó que la mayoría de los que cometen el mal y mueren no siguen al dios de la muerte fácilmente, y por esa razón, son tomados por la fuerza bajo la apariencia de pago, dejándola en absoluto terror al escuchar sus últimas palabras sobre el dios de la muerte. Después de que Sano capturó con éxito el alma de Lady Aeges, decidió irse. Más tarde, yo fui al Palacio Imperial para agradecerle a Su Alteza el Príncipe Edith por su ayuda en el caso de Justin. El príncipe me recibió con arrogancia, comentando sobre el largo tiempo que me tomó venir, y luego me preguntó directamente sobre la verdad de esa cosa que vio el día del incidente. Después de que Su Alteza me ordenó responder, le expliqué que el Justin que había regresado era solo una muñeca. El príncipe se sorprendió de cómo una muñeca podía moverse por sí sola, así que le expliqué que fue hecha usando la magia de muñecas mencionada en el libro que lo vi leyendo. Cuando Su Alteza me preguntó sobre la ubicación del creador de muñecas, fingí ignorancia, diciendo que era alguien que no se queda en un lugar y que no era cercano a él. El príncipe expresó su pesar por eso, notando que la gente generalmente no tiene una buena opinión de los magos de muñecas, pero él ve las cosas de manera diferente. Mencionó una vieja historia sobre un único mago de muñecas que logró aniquilar a todo un ejército y cómo estas historias despertaron su interés en su poder y su deseo de reclutar a tal mago si hubiera uno cerca. Yo cambié de tema y le pregunté a Su Alteza cómo llegó a la escena del crimen ese día. El príncipe se puso nervioso ya que la verdad era que se dirigía a la mansión Sheraton para verme, nos vio salir y nos siguió en secreto, pero su orgullo le impidió admitirlo. Así que se aferró a su primera historia e insistió en que fue solo una coincidencia. Yo le di una mirada de lástima, dándome cuenta de que estaba mintiendo y comenté que era mejor leyendo las expresiones de las personas de lo que esperaba. El príncipe comenzó a sentirse tonto cada vez que hablaba conmigo. El príncipe estaba desconcertado, sin entender por qué yo elegí hacer eso a pesar de mi naturaleza y personalidad. El príncipe luego volvió a preguntarme sobre mi pérdida de memoria. Me preguntó si no recordaba nada sobre el incidente que causé, y cuando yo confirmé, el príncipe preguntó si no tenía curiosidad por saber qué pasó. Antes de que pudiera contármelo, yo lo interrumpí, diciendo que no quería escucharlo de él. Pero en ese momento, Su Alteza la princesa Reni apareció y se ofreció a contarme la verdad sobre el incidente ella misma. Yo me di cuenta de que no había escapatoria de escuchar la historia, así que la princesa me contó la impactante verdad. Se dice que saltó de un edificio por su propia voluntad. Yo me quedé impactado por esta revelación. Más tarde, la princesa se quejaba con su hermano sobre la reacción indiferente de CN a la noticia de su intento de suicidio y cómo había puesto tanto esfuerzo en investigar con la esperanza de romper su compostura. El príncipe le dijo que sus acciones eran como las de los niños que molestan a la persona cuya atención quieren atraer. La princesa se enfadó y lo negó, pero señaló que él también presta mucha atención a Cien. Ante eso, el príncipe admitió para sí mismo, odiando hacerlo, que estaba muy interesado en ese joven misterioso.
El príncipe Edith y la princesa Rini continuaron su conversación sobre Cien. El príncipe admitió que había algo que le preocupaba de Cien, explicando que no parecía el tipo de persona que intentaría suicidarse. Incluso si alguien pierde la memoria, su naturaleza básica no cambia. Añadió que Cien parece ser el tipo de persona que enfrenta sus problemas y los resuelve, no que huye de ellos acabando con su vida, con lo que Rini estuvo de acuerdo. El príncipe también recordó la expresión de enojo en el rostro de Cien el día del incidente en la mansión de Bilin y se preguntó sobre la razón de ese enojo. Mientras tanto, yo estaba pensando en mi situación, enfadado con Sanos por ponerme en el cuerpo de una persona llena de problemas. Aunque había decidido ignorar el asunto del intento de suicidio original de Cien, empecé a preocuparme de que la razón que llevó a Cien a la desesperación aún pudiera existir y afectarme también a mí. Por lo tanto, decidí al menos comprender las circunstancias que rodearon el incidente. Fui a ver a mi padre, el conde Cieraton, y le pregunté directamente por qué saltó. El conde se sorprendió de que su hijo lo supiera, pero yo respondí con frialdad que lo que importaba era saber la razón, no cómo me había enterado. Dije que tenía una vaga idea de que él era una persona llena de resentimiento hacia el mundo. Le hice otra pregunta. ¿Dónde se despertó después del incidente? ¿Fue en esta casa? El conde respondió que no, revelando que el lugar donde ocurrió el incidente fue la Academia Goethe. Comencé a analizar la nueva información. Inicialmente pensé que el sentimiento de inferioridad y resentimiento de Cien hacia su hermano Lucian era la razón de su intento de suicidio, pero el hecho de que el incidente ocurriera en la academia y no en casa sugería que había otra razón. Mientras caminaba en el jardín pensando, escuché el sonido de un tallado y encontré al anciano jardinero que había conocido antes. Noté que el jardinero parecía cansado, y pronto el hombre se tambaleó y casi se cae por el agotamiento. Me apresuré a ayudarlo, y el jardinero se sorprendió al ver al joven amo Cien. Le aconsejé que descansara a la sombra porque trabajar bajo el sol caliente le había afectado. Cuando desaparecí por un momento, el jardinero se preguntó a dónde había ido, luego regresé con una palangana de agua. Le expliqué la importancia de beber agua en el verano, y el jardinero me dio las gracias, quien nunca podría haber imaginado que llegaría un día en que bebería agua traída por el joven amo mismo. Cuando le sugerí que se tomara el resto del día libre, el hombre vaciló, diciendo que la señora estaba a punto de regresar. Empecé a preguntarme sobre la identidad de la señora que el jardinero había mencionado, concluyendo que debía ser la señora de la mansión Cieraton, a quien no había visto ni una sola vez. El jardinero me explicó que la señora se interesa mucho por el jardín y siempre quiere verlo diferente y nuevo, por lo que se debe completar un nuevo jardín antes de su regreso, sin dejarle tiempo para descansar durante esta temporada. El jardinero se apresuró a asegurarle que no quería ofender y que la dama era una persona refinada y que el problema radicaba en sus propios defectos. Kai pensó para sí mismo que los jardines cambian naturalmente con las estaciones y que el deseo de solo cambios artificiales y llamativos era un gusto extraño. Concluyó que, aunque no la había conocido, podía adivinar su tipo de personalidad por este método de atormentar a sus subordinados. En ese momento, Kai escuchó a la criada llamándolo con urgencia. La criada, Pique, llegó jadeando y le dijo ansiosamente a Kai que debía regresar rápido porque la dama había regresado. En efecto, la dama, una condesa con el pelo largo de color azul oscuro, había llegado y fue recibida por su hijo mayor, Lucian. Intercambió palabras superficiales de elogio con él, diciendo que se veía saludable gracias a su excelencia, y comenzó de manera indirecta y en broma a insinuar y preguntarse quién era la razón por la que su hijo mayor tenía tales cualidades. Ella misma respondió que debía haber heredado esta excelencia de ella porque ella era su madre, lo que hizo que Lucian se sintiera incómodo como siempre se sentía con ella. La condesa luego se giró para hablar de Cien, fingiendo preocupación después de escuchar sobre su accidente. Cuando Kai llegó, los vio juntos. Ella corrió hacia Kai y le agarró las manos, expresando su extrema preocupación por él y que deseaba haber estado a su lado durante su enfermedad. Kai notó cómo cambiaban sus expresiones faciales en un abrir y cerrar de ojos. La condesa regañó a Kai por no saludarla y le preguntó si también la había olvidado debido a su amnesia. Luego comenzó a culparlo por elegir saltar del edificio y preocupar a todos y por pensar en desechar la vida que ella le había dado. Lucian trató de detenerla, pero ella lo ignoró y continuó su ataque psicológico, revelándole a Kai que su verdadera madre había muerto al darlo a luz. Kai se sorprendió por esta información. Mientras Lucian trataba desesperadamente de convencerlo de que no escuchara, la condesa fingió sorpresa, preguntando si también había olvidado esto. Luego lo reprendió duramente por olvidar a su madre que sufrió para darlo a luz y murió por su culpa. Lucian se dio cuenta de que este era su método constante de tortura. Sus palabras aparentemente amables siempre estaban llenas de espinas venenosas que habían arrinconado y atormentado a Cien toda su vida.
La condesa continuó su ataque, diciendo que ahora entendía por qué eligió morir y que, dado que había matado a su madre, debía vivir aún más para compensar también su vida. Lucien lo agarró del brazo, rogándole que no se dejara engañar por las palabras de su madrastra y asegurándole que el actual Cien era diferente. En ese momento, Kai entendió todo. Finalmente entendió la razón de la miserable vida del Cien original. Lucien no era el problema, sino que había una mujer a su lado hurgando en sus heridas y recordándoselas constantemente. Muy tranquilamente, Kai confrontó a su madrastra, asegurándole que la muerte de su madre biológica no fue culpa suya en absoluto. La condesa se sorprendió por su respuesta. Así que Kai continuó, explicando que la muerte es un destino determinado por el dios de la muerte, y no es algo por lo que se pueda culpar a los humanos, y que es plenamente consciente de que su madre no murió por su culpa. Así que no había necesidad de repetir esta mentira. La condesa se enfureció ya que no estaba acostumbrada a que Cien le respondiera de esta manera. Anteriormente, sentiría dolor y huiría llorando cada vez que ella lo confrontaba con estas palabras. Ella cambió su táctica, fingiendo felicidad y diciendo que su difunta madre estaría feliz de que él pensara de esa manera y no se arrepentiría de morir por él. Yo estuvo de acuerdo con ella, luego le hizo una pregunta incómoda. Si ella tuviera que elegir entre su vida y la vida de su hijo, ¿se elegiría a sí misma? Ella se puso nerviosa y respondió que, por supuesto, elegiría a su hijo, a lo que yo respondió que su verdadera madre habría hecho lo mismo. La condesa se dio cuenta de que Cien ya no era el chico frágil que conocía y que su pérdida de memoria había cambiado por completo su personalidad. En ese momento, Lucien estalló en carcajadas de pura alegría. Cuando su madre le preguntó por qué se reía, él se disculpó diciendo que lo que Cien dijo era algo que había deseado escuchar de él durante mucho tiempo y que se reía de extrema felicidad. Esto enfureció aún más a la condesa, quien regañó a Lucien por su respuesta y acusó a los dos hermanos de confabularse para burlarse de ella y amenazó con decírselo a su padre. Ante esta situación y después de que su reputación se viera sacudida frente a los sirvientes que observaban la escena, la condesa anunció que estaba cansada y se retiraría a su habitación, pero se juró a sí misma vengarse de Cien. Después de que ella se fue, Joe comentó que no había dicho nada gracioso, pero Lucien le aseguró que estaba feliz y que era el día más feliz de su vida. Más tarde, en una reunión con su padre, Joe anunció su decisión de regresar a la Academia Gotha. Su padre se sorprendió y preguntó por qué quería volver allí, a lo que Joe respondió que al menos debería obtener su certificado de graduación. Lucien le rogó que se quedara, pero Joe insistió, diciendo que también tenía asuntos que investigar allí. El conde accedió a su decisión, considerando que era la primera vez que su hijo tomaba una decisión por sí mismo y que ahora tenía la fuerza para decidir sus propios asuntos. Cuando le preguntó sobre la fecha de partida, Joe respondió que se iría al día siguiente, lo que sorprendió aún más a Lucien. Después de que Joe se decidió, tranquilizó a su hermano Lucien, quien entendió su decisión y le pidió que dejara de reaccionar de forma exagerada. A la mañana siguiente, Lucien descubrió que su hermano ya se había ido, dejando una nota corta que decía, «Volveré, no te preocupes». Mientras tanto, el viejo jardinero, Besson, se dirigía al jardín a trabajar, ignorando el consejo del médico de descansar porque la condesa había regresado y el trabajo debía terminarse rápidamente. Pero al llegar, se sorprendió al descubrir que la enorme estatua en la que había estado trabajando había sido terminada completa y magistralmente de la noche a la mañana. Inmediatamente se dio cuenta de que esta era la misma habilidad magistral de talla que había visto en la pequeña estatua de la niña, Josat, y se preguntó sobre la identidad de este misterioso escultor genio. En su camino, Joe se dio cuenta de que no conocía el camino a la Academia Goethe en absoluto y que no podía regresar a la mansión y pedir un guardia después de la escena que había provocado a su partida. Decidió concentrarse primero en salir de la capital, por lo que le preguntó a un transeúnte por el camino a las puertas exteriores. El hombre le dio indicaciones sencillas, pero después de una hora de caminar, Joe sintió que algo andaba mal, así que le preguntó al mismo hombre nuevamente quien repitió las mismas indicaciones. Joe le agradeció por su ayuda y luego comenzó a moverse de nuevo. Después de caminar durante mucho tiempo sin resultado, se detuvo para preguntarle a otra persona, solo para descubrir que era el mismo hombre de cabello azul por tercera vez. Joe finalmente se dio cuenta de que había estado caminando en círculos. El joven comentó sarcásticamente que nunca había visto a alguien luchar tanto para encontrar las puertas exteriores y que esta era la sexta vez que se encontraban. El joven se apiadó de Joe y decidió llevarlo allí él mismo, solo para que Joe descubriera que la puerta había estado muy cerca todo el tiempo. Cuando el joven se enteró de que el destino de Kai era la Academia Goethe, se sorprendió de cómo alguien con tan mal sentido de la orientación podía llegar allí, y, de hecho, tan pronto como se despidió, Kai volvió a equivocarse de camino,
lo que provocó que el joven lo detuviera. El joven suspiró y dijo que no tenía otra opción, y como se dirigía en la misma dirección, lo acompañaría a la academia. Esta excesiva amabilidad despertó la sospecha de Kai, y le dijo que él no era del tipo que aceptaba generosidad excesiva sin una razón. El joven de cabello azul detuvo a Kai nuevamente cuando se dirigía por el camino equivocado, agarró las riendas de su caballo y le dijo que lo acompañaría ya que iban en la misma dirección. Aunque Kai entendió que el joven estaba tratando de guiarlo sin admitirlo, decidió seguirlo porque estaba completamente perdido. Cabalgaban juntos en sus caballos en completo silencio. El joven pensó para sí mismo cómo Kai lo estaba tratando como si no existiera a pesar de que lo estaba guiando, y que tenía un talento especial para molestar a quienes lo ayudaban. Se preguntó por qué seguía ayudándolo a pesar de que era molesto. Concluyó que lo estaba haciendo porque parecía tan débil e indefenso que temía que algún día lo encontrara perdido al otro lado del continente si lo dejaba solo, recordando un encuentro anterior que tuvieron en su infancia. Sin embargo, encontró interesante la seguridad en sí mismo y la actitud directa de Kai. Cuando llegaron a una posada, la posadera, Tina, les dio la bienvenida y les preguntó si querían una habitación. Ambos afirmaron rápidamente que no estaban juntos, y luego Kai solicitó habitaciones separadas, comidas y agua para el baño. Tina explicó que se estaba preparando para servirlos. Después de mostrarles al joven y a Kai sus habitaciones, regresó para preparar su comida. Aparecieron hombres problemáticos y comenzaron a buscarla, causando conmoción. Tina trató de esconderse de ellos porque su padre le había pedido que evitara que destruyeran el lugar. El joven de cabello azul y Kai aparecieron detrás de ella y la distrajeron fingiendo tener hambre. Tina se movió para preparar su comida, y los alborotadores se regocijaron cuando vieron que finalmente había aparecido. Tina se disculpó con Kai y el joven por la falta de espacio en su taberna y les pidió que compartieran una mesa, pero uno de los hombres problemáticos la agarró violentamente. Tina le pidió que la dejara ir, pero él siguió acosándola. Su padre trató de defenderla, pero el agresor lo empujó con fuerza y lo tiró al suelo. El agresor luego agarró a Tina nuevamente. Mientras ella gritaba pidiendo ayuda, el joven de cabello azul intervino en la pelea, agarró la muñeca del agresor y con calma le pidió que dejara ir a la chica para que pudiera comer su comida. El agresor pensó que este joven deseaba la muerte, y como estaba ansioso por una pelea, decidió concederle su deseo. El frío comentario de Kai de que el agresor no disfrutaría la pelea desconcertó al hombre. El joven agarró al agresor y le dijo que él no busca problemas, pero tampoco huye de ellos. Luego le aplastó la mano con gran fuerza, haciendo que el hombre gritara de dolor. Los compañeros del agresor quedaron impactados por esta fuerza inesperada. Mientras uno de ellos intentaba atacarlo por la espalda, el joven hábilmente reveló una daga y cortó la mano del atacante, aconsejándole que agradeciera que no fuera su mano derecha. En ese momento, el asaltante reconoció la identidad del joven de cabello azul por su estilo de lucha con dos dagas y su increíble velocidad. Gritó aterrorizado, preguntando si era Jaren del gremio de mercenarios negros. Se conoce a Jaren como una figura legendaria que ascendió al rango de mercenario de clase S usando solo dos pequeñas dagas. Y a pesar de su apariencia amigable, es famoso por su crueldad y falta de piedad. El asaltante se dio cuenta de que había elegido a la persona equivocada para antagonizar y en un intento desesperado, decidió atacar directamente. Pero de repente pasó junto a Jaren, y yo aparecí detrás de él, poniendo un cuchillo en su cuello. Jaren aún no se había dado cuenta de que la única preocupación del atacante era tomar un rehén. En un momento de confusión, el atacante logró agarrarme y usarme como rehén. Pero yo, en lugar de asustarme, muy tranquilamente le hice al secuestrador una pregunta extraña. No es costumbre al tomar un rehén elegir a una mujer o a una persona mayor. Luego se preguntó por qué me eligió a mí y si me veía más débil que esa chica. El secuestrador quedó atónito por esta extraña pregunta y me ordenó que guardara silencio. Expliqué que no estaba disfrutando nada de esta situación y que lo que más odio en el mundo es que alguien me toque, con un ligero toque en el brazo del secuestrador. Usé mi conocimiento de los puntos de presión del cuerpo, causando al hombre un dolor insoportable que le hizo soltar su arma y caer al suelo, retorciéndose. El mismo Jaren se sorprendió de que una simple presión pudiera causar tanto dolor. Expliqué que el cuerpo humano tiene puntos débiles que pueden ser fatales con un ligero toque y aconsejé al secuestrador derrumbado que eligiera a sus rehenes con más cuidado la próxima vez. Tina se asombró de cómo una persona de aspecto opuesto podía vencer a un gran mercenario en un instante. Jaren luego se dirigió al resto de los asaltantes y les preguntó si querían más. Después de que Cien y Jaren derrotaron fácilmente a los asaltantes, Cien fríamente preguntó a los hombres restantes si querían más o si debían irse. Los hombres huyeron aterrorizados, disculpándose por la perturbación. Mientras Cien estaba sentado a la mesa, Jaren quedó impresionado con él,
dándose cuenta de que no era solo un joven amo tranquilo y testarudo como pensaba inicialmente. Cien le dijo a Harén que no había necesidad de que se sentaran juntos ya que no eran compañeros de viaje, pero Harén insistió en que comieran juntos. Harén insistió en que era él quien se sentía solo y le pidió a Cien que comiera con él. Cien accedió a regañadientes, admitiendo para sí mismo que Harén le había ayudado a llegar aquí sano y salvo, y no podía simplemente ignorarlo fríamente. Mientras estaban sentados, se dieron cuenta de que aún no sabían los nombres del otro, por lo que el joven de cabello azul se presentó como Harén. Y Cien respondió que era Cien, y se dieron la mano. Mientras reanudaban su viaje, Harén le preguntó a Cien por qué iba a ir a la academia. Cien respondió que tenía sus razones personales y le pidió que no se preocupara. Harén le dijo que la sede del gremio de mercenarios negros también estaba ubicada en la capital, por lo que podía llevarlo a la academia. Luego le preguntó sobre la habilidad que usó en la posada para someter al enorme mercenario con solo 2 dedos. Yo respondí vagamente que lo aprendí naturalmente hace mucho tiempo, pero la verdad, como recordé para mí mismo, se remontaba a mis viejos tiempos cuando comencé a aprender el arte de hacer muñecas. Para crear perfectamente una muñeca viviente, tenía que estudiar el cuerpo humano en profundidad, no solo leyendo todos los libros disponibles, sino también comprando cadáveres y diseccionándolos. A través de este estudio, naturalmente aprendí todos los puntos débiles y puntos de presión del cuerpo humano, pero decidí no contarle todo esto a Harén. Continuamos hablando juntos durante mucho tiempo hasta que el tiempo pasó rápido. Cuando llegamos a un pueblo llamado Abli, donde planeábamos pasar la noche, de repente me detuve con una mirada de horror en mis ojos. Yo había visto una visión clara. Ese día, todos los habitantes de este pueblo morirían. En la posada del pueblo, yo estaba distraído, así que Haron me preguntó si realmente teníamos que quedarnos allí. Haron señaló que el sol se había puesto, y el siguiente pueblo estaba a mediodía de distancia, lo que significaba que irse ahora nos obligaría a pasar la noche al aire libre. Haron me habló con un tono curioso, notando que mi rostro había estado preocupado por un tiempo, luego me preguntó a dónde iba. Yo respondí que solo iba a tomar un poco de aire fresco. Hiram me pidió que lo dejara acompañarme, pero yo expliqué con calma que prefería salir solo para pensar en algo. Y allí vi lo que confirmó mi visión. El pueblo estaba lleno de parcas sombrías. Yo me pregunté por qué debería importarme esto ya que ya no era una parca y no tenía ninguna responsabilidad. Decidí que todo lo que tenía que hacer era irme temprano en la mañana. Pero cuando estaba a punto de regresar a la posada, una niña pequeña agarró mi ropa. Mientras yo estaba perdido en mis pensamientos, una niña pequeña me interrumpió y me ofreció un trozo de caramelo. Yo le pregunté por qué, y ella respondió que me veía triste. La niña pequeña, cuyo nombre era Miru, explicó que este caramelo la ayuda cuando está triste. Entonces su madre la llamó, y ella se apresuró a irse. Yo me sentí triste por el destino de la niña inocente. Después de que ella se fue, decidí regresar a la posada, pero me di cuenta una vez más de que me había perdido. Harén apareció de repente, así que le pregunté cómo me encontró. Harén respondió que me siguió porque esperaba que me perdiera, y tenía razón. Harén me llevó de vuelta a la posada y luego tomó un atajo, lo que me hizo notar que Haron conocía bien el pueblo. Haron explicó que había visitado el pueblo muchas veces en misiones de negocios y luego, en cambio, me preguntó si tenía una familia. Haron respondió que toda su familia había fallecido. Yo le hizo a él una pregunta directa e impactante. ¿Todos murieron el mismo día? Harén se sorprendió y confirmó que habían muerto en un accidente cuando él era joven y le preguntó a Ku cómo lo sabía. Yo se disculpó por su curiosidad, diciendo que era solo curiosidad. Más tarde esa noche, Harén salió a escondidas de la posada con una capa, pero yo lo interceptó en un callejón oscuro y le preguntó por qué salía. Harén se sorprendió y le preguntó cómo sabía su paradero. Yo afirmó que lo siguió porque le parecía sospechoso, pero la verdad, como pensó para sí mismo, era que sospechaba que Harén era quien traería la muerte a este pueblo, tal vez por lo que sucedió allí hace 20 años. Las sospechas de Yo fueron confirmadas. Harén era ese niño que había conocido hace 20 años. Yo, con su memoria como antiguo segador, recordó los detalles del trágico incidente. Había visitado este pueblo hace 20 años debido a una terrible plaga que se estaba extendiendo. Los aldeanos que dependían de los viajeros para su sustento temían que las noticias de la plaga destruyeran su economía, por lo que cometieron un crimen horrible. Tomaron a la familia de Gerón, que fueron los primeros en infectarse, y los enterraron vivos para ocultar el asunto. La familia de Gerón había presentido su trágico destino y envió secretamente a su hijo pequeño, Gerón, el único que no estaba infectado, fuera del pueblo para salvarlo. Pero el pequeño lo vio todo y presenció el asesinato de toda su familia a manos de sus vecinos. Yo continuó narrando la trágica historia de Gerón,
explicando cómo ese niño pequeño fue testigo de cómo sus padres y su hermana eran enterrados vivos por los aldeanos. El niño huyó para salvar su vida, pero regresó años después con el corazón ardiendo de odio y un deseo de venganza. Su plan era envenenar el pozo y matar a todos en el pueblo. Volviendo al presente, Jaren admitió que todo lo que yo dijo era cierto y que lo que estaba haciendo era solo venganza, pero le preguntó a yo de nuevo cómo sabía todo esto. Yo explicó que a veces, si un alma muerta lo desea fuertemente y obtiene el permiso del dios de la muerte, puede permanecer al lado de sus seres queridos para protegerlos. Señaló que la suerte que Jaren había tenido tan a menudo en su vida, incluidos sus frecuentes encuentros, no era una coincidencia, sino gracias a los espíritus guardianes de su familia que lo guiaban y protegían. Yo le dijo a Jaren, hablando del gran pueblo, que tal vez el último deseo de su familia era permanecer cerca de él, el niño que perdió a su familia a una edad temprana. Jaren no creyó esta historia, así que yo le dijo que su familia se le había aparecido en un sueño y le había contado todo. Jaren se enojó y se negó a creer esta tontería, insistiendo en que había vivido durante más de 10 años esperando su momento de venganza. Yo trató de persuadirlo para que cambiara de opinión, advirtiéndole que si mataba a todas estas personas, viviría el resto de su vida escuchando sus horribles gritos. Le preguntó si realmente creía que la venganza le traería felicidad, y luego se ofreció a contarle una vieja historia sobre la venganza de un hombre. Yo comenzó a contar su propia historia sin revelar su identidad, hablando de un hombre que tenía una amante más preciosa que su propia vida. Pero otros la consideraban un mal presagio e intentaron matarla, por lo que el hombre luchó contra todo el mundo para protegerla. Pero en un momento de descuido, su amante fue asesinada. A partir de ese momento, comenzó la venganza del hombre. Él mató a todos los que participaron en su muerte hasta que ahogó el mundo en sangre. Y cuando Hiram preguntó qué le pasó a ese hombre después de completar su venganza, yo respondí que miró el mundo que había destruido con sus propias manos y eligió la muerte. Le dije a Hiram que no lo detendría, pero quería aclarar una verdad. La venganza no conduce a la felicidad ni a la liberación, sino a más miseria y a una horrible conexión con el pasado. Estas palabras afectaron a Haron, quien comenzó a dudar del deseo al que se había aferrado durante tanto tiempo, y se preguntó si este era el final que quería o lo que su familia hubiera deseado para él. Cuando vi su confusión, me ofrecí a dejarle el asunto a él. Le pedí que tomara el veneno y lo guardara y que se diera tiempo para pensar. Le prometí que si, después de una cuidadosa consideración, decidía que la venganza seguía siendo más importante que su felicidad, podría volver a mí y le daría el veneno sin decir una palabra. Jaren estuvo de acuerdo y me entregó el veneno. A cambio, le di el dulce que le había quitado a la niña, diciéndole que alguien una vez me dijo que esta era la mejor medicina cuando uno está triste. Haron miró el dulce en su mano y estalló en una risa histérica que se convirtió en lágrimas. Luego se calmó un poco, murmurando que esta era una medicina terrible. En ese momento, sintió la presencia de los espíritus guardianes de su familia consolándolo. Más tarde, apareció Sanos, diciéndole que había hecho algo increíble. Esa noche, mientras yo estaba en mi habitación, Sanos apareció ante mí. Sanos me regañó, diciendo que escuchó que había causado muchos problemas. Negué haber hecho nada, lo que enfureció a Sanos, quien se preguntó cómo podía decir eso después de hacer que muchos segadores sombríos en el pueblo de Abli parecieran tontos, recordándome la regla de que cualquiera que interfiera con el trabajo del dios de la muerte puede ser asesinado. Respondí con calma que nunca interferí con el trabajo del segador y todo lo que hice fue evitar que mi compañero, Jerón, hiciera algo tonto. Sano sonrió sarcásticamente y comentó que me había vuelto audaz después de volverme humano de nuevo, a lo que respondí que no era mi culpa, sino culpa de Sanos por traerme de vuelta a la vida sin preguntar. Sanos refunfuñó que enfrentaría una severa reprimenda de sus superiores porque toda una lista de humanos que se suponía que debían morir todavía estaban vivos. Fríamente le deseé buena suerte, lo que molestó aún más a Sanos, quien me llamó un bastardo grosero antes de desaparecer. En el fondo, sabía la magnitud del pecado que había cometido al evitar muertes humanas y me di cuenta de que Sanos estaba siendo indulgente conmigo, así que le agradecí en voz baja. Sanos regresó y me pidió en un tono algo reprobatorio que lo tratara mejor la próxima vez. Unos días después, Jerón y yo finalmente llegamos a la Academia Goethe. Me impresionó la vista de la academia como si fuera la primera vez que mis ojos se posaban sobre ella. Jerón me preguntó por qué regresé al lugar donde se decía que me había saltado de un edificio. Respondí que quería saber por qué había intentado suicidarme porque no podía recordar nada por mucho que lo intentara. Añadí en broma que no había necesidad de preocuparse. Incluso si sintiera la necesidad de morir de nuevo, me quedaría con vida. Jaren se tranquilizó al notar que estaba de un humor lo suficientemente bueno como para bromear. Cuando llegó el momento de despedirse, Hiram se ofreció a ayudar a Kai en cualquier momento,
pidiéndole que visitara la sede del gremio de mercenarios negros si necesitaba algo. Kai le agradeció que lo llevara a la academia, pero Haron respondió que él era quien debía agradecerle porque había evitado que su odio lo controlara. Después de la llegada de Kai a la Academia Goethe, la escena cambia a la oficina del conde Zuritan, donde estaba examinando un informe de investigación sobre el vizconde Chican. El conde le explicó a su hijo Lucien que había muchas cosas que no parecían lógicas sobre el vizconde. Había aparecido en el imperio hace 10 años como un comerciante que compró su título con dinero, pero la fuente de esta inmensa riqueza que le permitió construir una base de poder tan rápidamente sigue siendo un misterio, especialmente porque era solo un vendedor ambulante sin nombre. El conde le dijo a su hijo que no pudo descubrir nada, y peor aún, todos los que envió a investigar al vizconde habían desaparecido. Esto aumentó su sospecha de que estaba ocultando un secreto peligroso. La conversación luego se dirigió a Cien, con Lucien expresando su constante preocupación por su hermano. El conde trató de asegurarle que Cien había cambiado y sería capaz de arreglárselas, pero Lucien le recordó que conocía la verdad sobre la Academia Goda mejor que nadie. Aunque la Academia Goda se enorgullecía de tener las mejores instalaciones y profesores, su realidad era completamente diferente. La mayoría de sus estudiantes eran nobles y miembros de familias reales, y solo reunirlos en un lugar era suficiente para convertir la academia en un campo de batalla, un lugar donde prosperaban las conspiraciones y las traiciones, donde el poder decidía todo y los débiles eran aplastados sin piedad. Lucien, como graduado de la academia, conocía bien esta verdad y estaba preocupado porque su hermano, que había regresado de ella medio muerto la última vez, insistía en volver de nuevo, deseando que aguantara esta vez. Mientras tanto, Kai caminaba por los pasillos de la academia, escuchando los susurros de los estudiantes a su alrededor. Estaban expresando su disgusto por su regreso, diciendo que debería haberse quedado muerto y llamándolo basura. Kai se dio cuenta de que había esperado esta recepción y que estaba completamente aislado en este lugar cuando trató de preguntar a algunos estudiantes por el camino a la oficina del director. Lo ignoraron y huyeron. Mientras estaba perplejo, un joven de cabello castaño lo llamó y se ofreció a mostrarle el camino, aunque no parecía contento con eso. En la oficina del director, un hombre gordo con un sombrero de mago lo saludó con exagerado entusiasmo y le dijo que había recibido una carta de su padre indicando que Cien comenzaría de nuevo después del accidente que causó su pérdida de memoria. Pero el director luego hizo una pregunta que despertó la sospecha de Kai, preguntando si había algo más que su padre hubiera enviado con él. Kai respondió que pensaba que el director ya había recibido todas las noticias, lo que confundió al director. Pero Kai insistió en preguntar si había algo más que estaba esperando. Pero Kai le dijo que no había traído nada más con él. El director le dijo tranquilamente a Kai que podía irse, recordándole que evitara causar problemas innecesarios de ahora en adelante, dándose cuenta de que el hombre esperaba un soborno, un hábito alejado de la familia Cieraton conocida por su integridad. En la puerta, encontró al joven todavía esperándolo, quien le explicó que compartían la misma habitación e iba a esperar para guiarlo hasta allí. Este joven estaba pensando en por qué estaba esperando a Cien, ya que realmente no le agradaba. El Cien original era un chico molesto, fuerte contra los débiles y débil contra los fuertes, y siempre ignoró y despreció a este joven por ser un plebeyo. Pero notó que Cien había cambiado de alguna manera después del accidente. Kai interrumpió sus pensamientos cuando le agradeció por esperar. El joven quedó completamente impactado, preguntándose a sí mismo cómo Cien podría agradecer a un plebeyo. Esta situación le impulsó a preguntar si el rumor sobre su pérdida de memoria era cierto, lo cual Kai confirmó. El joven ahora empezó a entender la razón del extraño comportamiento de CN y que no supiera dónde estaba la oficina del director. Mientras se dirigían al dormitorio, el joven le preguntó a Kai si tampoco recordaba la habitación. De hecho, a Kai le sorprendió su tamaño. El joven le explicó que la academia era famosa por sus buenas instalaciones y señaló la cama de Kai. Luego le preguntó si recordaba su nombre, y cuando Kai dijo que no, el joven se presentó como Kanto. Kai respondió presentándose también, lo que sorprendió a Kanto de nuevo, ya que era la primera vez que CN se presentaba por su nombre, a pesar de que habían compartido habitación durante mucho tiempo. Kanto le preguntó a Kai por qué regresó a la academia después de irse debido a un accidente. Kai respondió claramente que regresó porque quería saber la razón detrás de su intento de suicidio y que tenía la sensación de que la razón estaba aquí en la academia. Kanto le aconsejó que hubiera sido mejor mantenerlo alejado de la academia desde el principio. Kai añadió que afrontar y resolver los problemas no resueltos directamente es la mejor manera. Kanto quedó impresionado por la valentía de esta respuesta. Entonces, Kai le preguntó dónde estaban los trapos, lo que confundió a Kanto, que no entendía para qué podría necesitarlos. Kai respondió que los necesitaba para limpiar. A la mañana siguiente, Kanto encontró a Kai y le preguntó asombrado qué había pasado.
Explicó que cuando se despertó, encontró el lado de la habitación de Kai reluciente, tanto que podía ver su reflejo en el suelo, señalando que aunque el CN original estaba obsesionado con la limpieza, nunca se le habría ocurrido limpiar él mismo. Kai respondió fríamente que la limpieza es una tarea normal, y si a una persona le gusta la limpieza, debería limpiar ella misma. Kai añadió que la limpieza era uno de sus pasatiempos, lo que confundió aún más a Kanto, que se preguntaba si esto era algo que decían los nobles. Más tarde, en el comedor, Kanto notó que Kanto fue a buscar su comida él mismo sin dudarlo. Kanto pensó para sí mismo que la academia prohibía a los estudiantes traer a sus sirvientes, pero los nobles suelen encontrar estudiantes comunes para hacer estas tareas por ellos. Kanto recordó que los nobles con influencia limitada, como el viejo Cien, a veces tenían que ir a buscar su propia comida, y lo hacían con la cabeza gacha por la vergüenza. Pero hoy, Cien no mostró ningún signo de esta vergüenza. Caminó con confianza, sosteniendo su bandeja llena de comida. Kanto se dio cuenta de que CN había cambiado de verdad y ya no era el sinvergüenza que conocía. Mientras Kai buscaba un lugar para sentarse, un estudiante sacó el pie para hacerle tropezar. Kai entendió inmediatamente que el estudiante quería que le pisara el pie para pasar. Con mucha calma, Kai pisó con fuerza el pie del estudiante, que gritó de dolor. Él le preguntó enojado qué estaba haciendo, a lo que Kai respondió inocentemente si esto era lo que quería. El estudiante le dijo enojado que dejara de decir tonterías. Cuando Kai le preguntó si estaba tratando de hacerle tropezar, el estudiante se puso nervioso y se echó atrás, temeroso de empezar problemas con el hijo de un conde. Kai se alejó, dejando al estudiante pensando en cómo el tonto CN que solía huir o fulminar con la mirada en el pasado había cambiado. Kai se unió a Kanto, quien reprimía su risa, impresionado por la forma en que Kai había manejado la situación y sintió que disfrutaría viéndolo en los próximos días. En otra parte, un estudiante le estaba contando al líder de su grupo, Lord Aunas, sobre el regreso de CN. Él nos recibió la noticia con una sonrisa astuta, comentando que gracias a ese bastardo, no se aburriría por un tiempo. En el aula, Kai se convirtió en el blanco del acoso de los estudiantes mientras seguían arrojándole basura y papeles. Pero cuando uno de ellos le arrojó un trapo sucio, su paciencia se agotó, y se lo devolvió a la persona que lo arrojó, advirtiendo silenciosa y amenazadoramente a todos que si le arrojaban basura sucia de nuevo, se aseguraría de que entendieran el significado de la verdadera limpieza. Antes de que la situación pudiera empeorar, un nuevo profesor sonriente entró en el aula, dándoles la bienvenida a todos. El profesor entró en el aula y notó la atmósfera tensa, preguntándose por qué, ya que estaba acostumbrado a que los estudiantes estuvieran felices de verlo. El profesor vio a Cien, y en lugar de darle la bienvenida, decidió avergonzarlo para celebrar su regreso, pidiéndole que resolviera un problema de matemáticas extremadamente difícil en la pizarra. Mientras tanto, Kai pensó para sí mismo que se había dado cuenta durante su primer día en la academia de que nadie se acerca a CN con buenas intenciones. Los estudiantes se burlaron de él, esperando su fracaso épico, y el estudiante que le había arrojado el trapo se burló, esperando que fracasara porque las matemáticas eran su peor materia. Pero Kai caminó tranquilamente hacia la pizarra y resolvió el complejo problema en segundos, dejando al profesor y a los estudiantes en un estado de shock e incredulidad. Los estudiantes no podían entender cómo Kai fue capaz de resolver el problema tan fácilmente. Su compañero de cuarto, Kanto, le preguntó cómo se las arregló para hacerlo cuando las matemáticas eran su peor materia, a lo que Kai respondió con frialdad que había estudiado un poco después del accidente. El estudiante problemático quedó asombrado por esta transformación. Cien ya no caía en trampas, se había vuelto seguro de sí mismo, y ahora también sobresalía en sus estudios. En otra parte, un estudiante le estaba diciendo a su líder, Lord Aunas, que Cien había cambiado. Otros estuvieron de acuerdo, señalando que su aura había cambiado por completo y que se había vuelto extrañamente frío, pero él no se negó a creerlo, pensando que el accidente solo le había hecho perder su sentido del miedo y que volvería a llorar y rogarle tan pronto como lo viera. Él nos ordenó a sus hombres que le trajeran a Cien la próxima vez porque necesitaba hablar con él. Más tarde, Kanto encontró a Kai durmiendo en el jardín de la academia y le preguntó por qué dormía así. Kai explicó que estaba cansado de lidiar con todos tratando de causarle problemas. Cuando estaban a punto de regresar al dormitorio, Kai se detuvo de repente y le dio las gracias a una persona invisible, explicando que les estaba agradeciendo por permitirle compartir el espacio. Kanto estaba confundido porque no vio a nadie, pero en realidad, una persona misteriosa estaba observando desde la distancia y se sorprendió de que Kai fuera capaz de notar su presencia, la primera vez que había sido descubierto. De vuelta en su habitación, Kanto le preguntó a Kai sobre la otra persona que compartía su habitación, señalando que tampoco había regresado anoche. Kanto continuó su charla con Kai,
advirtiéndole sobre su tercer compañero de habitación. Explicó que esta persona es el estudiante más peligroso de la academia y que ningún estudiante que lo enfureció se ha graduado con seguridad. Añadió que este estudiante no muestra piedad a nadie, independientemente de su estatus, y ha cometido muchos actos horribles de violencia. A pesar de todos los problemas que causa, la academia no ha tomado ninguna medida en su contra, lo que lleva a todos a asumir que pertenece a una familia muy influyente. Kanto le aconsejó a Kai que lo evitara por completo porque su personalidad es extremadamente mala. Más tarde, mientras Kai caminaba por uno de los pasillos de la academia, una hermosa joven de cabello negro largo pasó a su lado. En ese momento, Kai sintió su corazón latir con fuerza, y se preguntó si era su corazón, no su mente, quien recordaba a esta joven. Concluyó que el CN original que había muerto probablemente estaba enamorado de ella, pero resolvió el asunto en su mente, declarando que estos sentimientos ya no existen ahora. Kai la ignoró por completo y pasó a su lado sin ningún interés, lo que la sorprendió e impactó. Kanto notó la escena y le explicó que la joven era Lady Amakes, la única hija de la familia del conde Kase. Le explicó que el cien original se enamoró de ella a primera vista y solía seguirla a todas partes, mientras que ella lo despreciaba intensamente, y esta relación unilateral era conocida por todos en la academia. Kanto se volvió hacia Cien expresando su alivio de que Kai se hubiera olvidado de eso y luego lo instó a aguantar y mantenerse fuerte. Esa noche, Kanto estaba dormido en su habitación cuando un joven de cabello negro desordenado entró a hurtadillas por la ventana. Kai estaba despierto y lo confrontó con calma, señalando que sus pasos eran demasiado seguros para un ladrón, pero no tenía ninguna intención asesina para ser un asesino. El joven se acostó en la cama vacía, y Kai se dio cuenta de que debía ser su tercer compañero de cuarto y se preguntó por qué estaba entrando por la ventana en lugar de por la puerta. A la mañana siguiente, Kanto se despertó y gritó aterrorizado cuando vio a su compañero de cuarto, Rocco. Kai le dijo con calma que Rocco había llegado anoche y que Kanto estaba durmiendo tan profundamente que no lo sintió. Rocco estaba molesto por su ruido e inmediatamente les ordenó que se callaran. Kanto se disculpó rápidamente con Rocco por molestarlo. Kai miró a Rocco y se dio cuenta de que era la misma persona misteriosa que lo había estado observando en el jardín el día anterior. Kai notó que Rocco parecía exhausto y desaliñado. Rocco le preguntó bruscamente a Kai qué estaba mirando. Kai respondió fríamente que estaba mirando su cabello y ropa desordenados. Kanto se puso nervioso por la audaz respuesta de CN y corrió hacia él, susurrando en pánico, recordándole que le había advertido que no se involucrara con esta persona. Kai ignoró las advertencias de pánico de Kanto y le preguntó con calma a su nuevo compañero de cuarto, Rocco, que usara la puerta en lugar de la ventana en el futuro porque entrar así por la noche era molesto. Este comentario enfureció a Rocco, quien agarró a Kai por su ropa mientras Kanto gritaba aterrorizado. Pero Kai, en lugar de asustarse, puso su mano sobre su cabeza. Rocco no entendía por qué hizo eso. Kai se disculpó con calma, explicando que se frustra cuando no puede hablar con alguien mientras lo mira a los ojos, luego repentinamente cambió de tema, diciendo que era hora de desayunar. Kai invitó a Rocco a comer juntos, pero Rocco le dijo que se perdiera, así que Kanto le pidió a CN que dejara de provocarlo. Kai los ignoró y se fue, diciendo que los vería en clase. Rocco se quedó desconcertado, preguntándose acerca de este extraño joven. Kanto alcanzó a Kai y le preguntó si había perdido su sentido del miedo junto con su memoria, recordándole lo peligroso que era Rocco y que el viejo CN ni siquiera se atrevía a mirarlo a los ojos. Kai respondió sarcásticamente que no podía mirarlo a los ojos porque su cabello los cubría en el comedor. Mientras Kanto todavía estaba tratando de advertir a Kai, otro estudiante, Robin, los interrumpió y le dijo a Kai que Lord Aunas quería verlo. Como Kai fingió no conocerlo, Robin se enfadó y le ordenó que fuera al salón de su club justo después de clase. Después de que se fueron, Kai le preguntó a Kanto quién era Elnus, y Kanto le dijo que era la persona que le había hecho la vida más difícil al CN original. Kanto comenzó a contar la historia. Cuando CN se matriculó por primera vez en la academia, los estudiantes se interesaron por él debido a su notable belleza. Pero con el tiempo, debido a su personalidad terca y su complejo de inferioridad, todos gradualmente comenzaron a evitarlo. Durante ese periodo, apareció Elnus, el hijo de un duque que era como el gobernante absoluto dentro de la academia. Elnus comenzó a torturar a CN cruelmente como si estuviera jugando con un juguete, lo que hizo que los otros estudiantes evitaran a CN aún más. Y, finalmente, se dejaron llevar y comenzaron a intimidarlo junto con Elnis. Y Elnis estaba apuntando a CN de nuevo justo cuando la percepción que la gente tenía de él finalmente estaba comenzando a cambiar. Kanto luego trató de animar a Kai, aconsejándole que comiera bien para reunir fuerzas para enfrentar a esos bravucones.
Kai se sintió conmovido por esta sincera preocupación y sonrió levemente, un simple gesto que causó revuelo entre las estudiantes que quedaron encantadas con su sonrisa. Kanto se sintió confundido por el interés de las estudiantes en Kai y le susurró a Kai que no sonriera de esa manera indiferente. Mientras tanto, en el club, Lord Elnas esperaba impacientemente, enojado porque Cien aún no había llegado.